Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Este domingo es 12 de octubre, es decir, es el día de la fiesta nacional, pero es el día de la hispanidad y está muy bien que el día de la fiesta nacional sea el día de la hispanidad, por lo siguiente. Vosotros sois muy jóvenes, como se dice en tantos lugares, pero hace 25 años hablar de la hispanidad era pecado, pero pecado grave. Inmediatamente se te echaba encima un montón de gente. Hoy también se siguen echando encima, pero ya no es lo mismo. Lo repetimos siempre porque es verdad, la mayor revolución cultural que ha habido en España en el último cuarto de siglo es ese movimiento espontáneo de la gente reapropiándose de su identidad histórica. Y evidentemente la hispanidad es una de las columnas vertebrales de la identidad histórica española, claro, porque no muchos países fueron capaces de construir una civilización. España sí, eso es precisamente la hispanidad, que no es España, que no es solo España, pero que sin España jamás habría existido. Hoy hay cada vez más gente que lo conmemora y está fenomenal. Vayas por donde vayas, hay municipios, en Villanueva de los Infantes, por ejemplo, el viernes pasado, se me ocurre, en Salamanca, en Madrid, en Burriana, luego veremos. Hay gente que organiza, es que nosotros hemos hecho esto. Una nación al final es contarse las cosas que hemos hecho juntos. Y dentro de esas cosas que hemos hecho juntos, evidentemente, la hispanidad es de las más importantes, si no la más importante. Así que muy bien. Ahora bien, el otro día veíamos, que nos lo pasó David García, un cartel divertidísimo de mis paisanos del Ayuntamiento de Valencia, que ponían el Día de la Hispanidad. La señora, por supuesto, con la franja azul como Dios manda, y todas las banderas de los países hispanoamericanos, y no había ninguna bandera de España. ¿Ah? Claro. ¿En qué está pensando cierta gente cuando habla de hispanidad? Esto es una cosa que se ve muy bien en Madrid, en ese Madrid en el que caben todos los acentos, donde la impresión que da es que ahora hay una cierta corriente de opinión, por cierto, bastante vinculada con el mundo de la derecha, que está utilizando la hispanidad como una forma soft de diluir la conciencia nacional española. Y eso está ocurriendo también, ¿eh? Y no hay hispanidad sin España. Es verdad que esta España, luego veremos algunas imágenes realmente, en fin, deplorables, es lo que es, pequeñita, en fin, bueno, pero es España. Y sin España no hay hispanidad, lo cual vale tanto para los que están al otro lado del océano, y muchos de ellos bien lo saben, y además lo ensalzan, ¿verdad?, como sobre todo para los que estamos a este lado del océano. Recordar la hispanidad, conmemorar el 12 de octubre, no es una forma, una forma posmoderna de diluir la conciencia nacional española. Al revés, es una forma de reafirmar la conciencia nacional española. Y aunque sea en silencio y sin que se nos vea, rezar para que algún día los españoles de hoy podamos ser capaces de hacer algo, siquiera sea parecido, a lo que hicieron los de hace medio milenio. Así que a la rezar y, por supuesto, a la Virgen del Pilar. Gato de viernes, gato de húsares y en el menú de la cantina cosas muy suculentas que empezamos a enumerar. Los platos. Que por supuesto la hispanidad, que no hay hispanidad si no hay España, y lo sabes, malandrín y malandrina. Bueno, vamos a hablar de este asunto, hay que hablar evidentemente el 12 de octubre, oiga, es que es muy importante, pero en su dimensión y en su sentido trascendente. De paso, por cierto, hoy tendremos en el estudio a alguien que se ha liado la manta a la cabeza, o el morrión más bien, y va a hacer en su pueblo, del que es concejal, un acto sobre la hispanidad. Y con el coste político que va a tener, aunque yo creo que es más coste político más mediático que otra cosa, porque en realidad cualquier español normalmente constituido ve esto y oiga, se estremece. Vamos a hablar de inmigración, claro que sí, es el mayor problema de la Europa de hoy. Vamos a poner algunas imágenes, en fin, bastante desoladoras, que quiere usted que le diga, pero es lo que hay. En España esta semana Vox conseguía que el Tribunal de Cuentas se comprometa a pedir al Gobierno información del coste de la inmigración ilegal.
No se lo van a dar, pero es muy importante que ese paso se haya dado, porque no es cierto que la inmigración viniera a resolver nuestros problemas económicos. Al revés, estamos ante otro tipo de proceso. Un proceso porque una cierta clase político-económica mediática está interesadísima en disolver lo que somos para crear otro pueblo porque no le gusta el nuestro. Vamos a verlo. Ha sido semana europea y en el Parlamento de Star Wars de Estrasburgo había moción de censura contra Ursula von der Leyen. Ya sabíamos que no iba a salir, pero ha sido oportunidad para escuchar cosas muy interesantes y me parece también para que la gente tome conciencia de lo que está pasando en la Unión Europea. Empezando porque el rumbo que ha tomado la Comisión desde hace, ¿qué?, 20 años, no tiene nada que ver con los intereses objetivos reales de los pueblos y de las naciones de Europa. Esto hay que plantearlo así. Cerraremos el programa hoy, por cierto, con un reportaje que ha hecho Iago Soler con el grupo de Patriots en Estrasburgo, precisamente, con ocasión de la votación de esta moción de censura. Lo veremos. Y recuperamos nuestra sección ¿Y Franco qué piensa de esto?, en homenaje al abuelo de Maja Rayo, porque esta semana había una intervención realmente estelar de Carlos Flores, contertulio de este programa y valenciano, ¿verdad?, que sobre el asunto del maquis, porque había un homenaje que querían darle la orden de Carlos III a dos maquis de los años 40, del Partido Comunista. Bueno, y claro, ¿cuál es el problema? Que cuando uno conoce la historia de verdad, cuenta lo que hay, y Carlos lo contó. Vamos a ponerle solo un par de minutitos de su intervención, que bueno, había que recoger luego los pedacitos de los ponentes de Esquerra Republicana y del suelo, porque sencillamente contó la verdad, empezando por lo que los propios homenajeados por el Congreso contaron, que Carrillo, por orden de Stalin, los aniquiló. Claro, lo veremos. Veremos todo esto en compañía de nuestros usuarios de hoy, a los que enseguida presentaré, pero antes tenemos en realidad son nuevos reclutas para el batallón de la Madrina. Vamos a ver, o sea, uno de los florones de gloria de este programa es que se cuente entre sus seguidores más constantes a uno de los grandes pioneros de la televisión española, que es Miguel Sanchiz. Pionero, de cuando había una TV nada más. Y nos ha hecho dos regalos que son maravillosos porque son dos legos de los tercios. Mira qué cosa más bonita, dale. Con su bandera y todo, en fin. Ya lo montaremos, luego vamos a poner a Fernando Paz, que esto le gusta mucho, a montarlo. A montarlos con su banderita y todo. Miguel, de verdad, muchísimas gracias. En fin, pues iban al montón también. Gracias mil, de corazón. ¿Con quién vamos a ver todo esto? Con don Rodrigo Ballester, recién llegado de Budapest. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí. Tengo que contaros un par de cosas de por ahí. ¿De Hungría? Sí. Magnífico. Que no encontraste el USAR, ¿no? Para traerlo aquí al... No, pero no me lo recuerdes cada vez, por favor, que ya me siento bastante culpable. No, es para eso. Voy a tunear uno, ya haré yo el mismo el USAR, porque ahí no lo he encontrado todavía. No es perfecto Hungría, ¿ves? No tienen USARes de juguete. Amigo mío, esto hay que solucionarlo. Rodrigo, bienvenido, buenas noches. Don Pedro Fernández Barbadillo, ¿cómo estás? Pues estoy como Miguel Strogoff y traigo mensajes no del zar, sino de los seguidores de este programa, que yo creo que son mucho más importantes que el zar Vladimir. Pues un saludo de Cristina Bengoa, que encima es miembro del Club de Amigos, con lo que merece doble saludo. Y en la jornada del sábado en la que tú participaste, de los amigos de Luz de Trento, de la España que queremos, pues se me acercaron dos hermanos de Sevilla, que tiene mérito venir desde Sevilla en AVE, con Óscar Puente ahí acechando para bloquear los tráficos, Rocío y Juan Pablo, que dicen que son seguidores de nuestro programa, que le encantan, que los usuarios son lo mejor de lo mejor. Así que ya ves, ¿qué audiencia tenemos? Que no nos la merecemos. De Sevilla, ¿eh? Sí, señor. Mira, ya que cita Sevilla, Pedro, yo tengo que citar a la agrupación musical Virgen de los Reyes de la Cofradía Homónima de Sevilla, que estaban dando un concierto en Bruselas. Es que usted no sabe qué talento hay en España. Han mandado algunos vídeos, como estos son de uso libre, que luego no te casca YouTube por colocarlos, vamos a ponerlos porque... Muchísimo talento, así que para los de Virgen de los Reyes un abrazo fortísimo. Y si usted le pica la curiosidad, métese en YouTube y busque cualquier cosa. Esperanza de María, Contigo, en fin, el León de Judá, hacen unas
Oposiciones propias, una maravilla. Bueno, pues Rocío y... Rocío, Juan Pablo y Cristina. Pues un abrazo para todos. Pedro, bienvenido, buenas noches. Don Fernando Paz, ¿cómo estás? Bien, vengo a contar una cosa inédita, y es que yo también tomé el AVE en Madrid-Sevilla y luego Sevilla-Madrid, claro, pues estoy aquí, y llegamos con un cuarto de hora de adelanto. Oye, ¿Lo que dices? Os lo juro, ya sabía que iba a suscitar vuestra Milagroso. incredulidad, pero Totalmente. es verdad. ¿Tenías el reloj bien? ¿No fue? No, llegamos con un cuarto de hora. Lo que no sé es si estaba prevista la llegada realmente con un cuarto de hora de posterioridad para justificar luego que llegamos con adelanto. Pero lo cierto es que con respecto al horario llegamos. Sigue siendo adelanto. impuntual. Sí. Yo, Sigue siendo puntual. Carlos, de verdad, o sea, de verdad, esto ya no. Joder. No. En cuanto a lo de los muñequitos, te diré que yo hice unas cuantas maquetas en mi juventud, y la primera de las cuales fue el acorazado Bismarck, al cual rocié en la bañera de gasolina y prendí fuego, para darle realismo con respecto a su fin. No me extraña nada de ninguno de los extremos de todo lo que has contado. Ni lo del Bismarck, ni lo del incendio. Así fue. En fin, bueno, que este miércoles empieza el ciclo de Fernando Paz. Cierto, esto ya. En el Club de Amigos. Así es. Este miércoles, normalmente va a ser los jueves, pero por razón. Que ahora de lo contaremos también. Don Esparza y unos cuantos más, don Julio Ariza y Marcelo Gullo y un servidor de ustedes, nos vamos a Barcelona el jueves a hablar de la hispanidad, o sea, todo está aquí relacionado, pues en este caso, esta semana comienza el miércoles, efectivamente, el curso del cristianismo en la historia. Así es. Y tiene que apuntar. Tienen que apuntarse. Tiene que apuntarse. Ya sabe como usted dice ahí, todos los jueves, desde el 16 de octubre, 16 pone, joder, es que no veo nada. No, porque han cambiado a mí me riñen luego porque siempre digo mal las cosas, porque lo ha puesto en el quinto pino, el monitor. Tampoco sí. Todos los jueves menos este, que será el miércoles. Eso y ya sabe usted que se puede asistir tanto presencialmente como online. Hay que llamar en todos los casos. Y nada, y usted se apunta y tan ricamente. Será un curso interesante. ¿Cuántas sesiones van a ser? Pues hasta el 18 de diciembre, son 10. Ah, qué bueno. 10, jueves tras jueves. Pues no se lo puede perder. No se lo puede perder. Y este jueves, efectivamente, estaremos en Barcelona con el Club de Amigos. El gato de ese día lo hará Iago Soler, que seguro que lo hará fenomenal. Y además le va a tocar lidiar con Alejo Vidal Cuadras, que para un moderador es lo mejor que hay para aprender y para curtirse. ¿Verdad? y eso va a ser el jueves 16 de octubre a las 7:30 en Barcelona. Que allí estaremos. Y hay que ir. Es muy importante, además, que sea en Barcelona, precisamente. Barcelona es donde fue Colón a contar a los reyes lo que había descubierto. Claro, que no fue Ada Colau, era Cristóbal Colón. Bueno, que son bastante parecidos, si te fijas. No, era Greta, la que es parecida. En la apariencia. La foto aquella que se Bueno, había. sí, la verdad es que las imágenes de Ada Colau le llamaban el señor Colau en redes, porque efectivamente... Era muy colombina. Yo diría que incluso precolombina. Pero bueno. Fernando, bienvenido, buenas noches. Don Carlos Esteban, ¿cómo estás? Muy bien, estupendamente, muy contento porque no me ha pillado el apagón en el metro, o sea que encantado. Sí, lo que he visto antes nos puede pagar. Sí. Y bueno, espero que a la vuelta tampoco me pille. Carlos Esteban va a reivindicar en breve esto, ya no fue ayer o fue hoy, no lo sé, lo del carrito. Ah, fue... ¿En qué medio? En Gaceta. En Gaceta. Y tiene toda la razón del mundo. Básicamente lo que él dice es lo siguiente: una sociedad en la que hace falta que haya alguien pendiente de que la gente se comporte bien es una sociedad bárbara. Una sociedad civilizada es aquella en la que la gente se comporta bien sin necesidad de que nadie la vigile. Por ejemplo, el carrito del supermercado. Exacto. El tipo que lo deja por medio porque no hay nadie para decirle. Exactamente. Muy bueno. En Alemania, los exámenes, hace ya unas décadas, se hacían poniéndolos el profesor, se lo dejaba a los alumnos y se marchaba. A mí solo me lo hacía el de latín, en COU. Debía confiar en que no teníamos ni idea y entonces dejó de verdad que me vaya. No, eso era muy común en muchos sitios, sitios de Europa, que no me acuerdo cómo se llama, por ejemplo en Suiza, tienen como stands ahí en mitad de la montaña de huevos, por ejemplo, entonces tú coges los huevos o la leche o queso y dejas el dinero. Yo cuando estuve en Viena... eso desaparecería, claro. Yo cuando estuve en Viena, ayer en el año 88, antes de que se cayera el muro, porque luego me fui a Hungría, a la Hungría que todavía era socialista. Me quedé impresionado al salir del hotel un día y ver que había un puesto de periódicos, donde no había, por supuesto, ningún kiosquero, lo que había era una bolsa con los periódicos, ¿no? Y una cajita para meter el dinero. Y a nadie se le ocurría ni robar los periódicos, ni robar el dinero, ni nada. Eso hoy no se podría hacer. ¿Sabes dónde lo he visto yo este año? En Medellín, en Colombia.
como parte del resurgir de Medellín, ahora tienen un sistema también de comercio, digamos, sin vigilancia y suelen funcionar. En Medellín, ¿eh? Igual El lugar porque- más peligroso del mundo hace 25 Porque no años. los coge nadie, a lo mejor. ¿O? No, al contrario. Es otra alternativa. Se sacan muchos Lo beneficios. dejas allí. Funciona Oye, bien. no es broma. A mí una vez me entraron en el coche, estaba aparcado en el centro de Madrid, se lo llevaron todo, menos una pila de libros que tenía. Allí se quedó, os lo juro. O sea, que, Bueno, en todos, que hay artículos en que las no se llevan. algaradas de Black Lives Matter, que saltaban todos los Gucci y todos los tal, las librerías intactas. Se quedaron intactas. Pues tengo que romper una lanza por el ladrón erudito, porque el otro día a Gabriela Camuñas le abrieron el coche y lo único que se llevaron fue mi libro. Te voy a contar tu historia que estaba... Pues igual nos está viendo. Un saludo al ladrón Margarita. erudito. O sea, pues anda, vamos a ver, no hace falta romper el cristal. O sea, la pobre Gabriela le has hecho una cosa, en fin. Pero aún así un saludo al ladrón erudito, ¿no? Es decir, que- El ladrón Sí, sí, erudito. hay que felicitarle. hay que felicitarle. Bueno, Carlos, bienvenido, buenas noches. Y nosotros vamos a empezar hablando de hispanidad y vamos a empezar haciéndolo con alguien que va a protagonizar este fin de semana, no, el que viene, sábado que viene, en Burriana, provincia de Castellón, un acto sobre la hispanidad. Don Jesús Albiol, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Jesús es concejal de Vox en Burriana y lo primero que hay que preguntar es cómo has osado hacer semejante cosa. El acto es importante, ¿eh? O sea, allí se va a juntar, creo además que tenemos el cartel, un montón de gente de lo más conspicuo, con López Linares, con Iván Vélez, con María Saavedra, en fin. O sea, es un servidor, tú un mismo. servidor de ustedes, que es un acto serio. Pues es un acto necesario, es un acto que había que hacer. Yo estoy gobernando junto con mis 3 compañeros en el Ayuntamiento de Burriana en coalición con el PP desde 2023. Pero ya desde 2019 entramos en la oposición, mi compañero Juan y yo. Y en ese momento ya nos dimos cuenta, dentro de la institución, porque yo no vengo de la política, no conocía lo podrida que estaba, la necesidad de recuperar el orgullo patrio. Que la gente conozca cuál es la identidad española, que hemos hecho los españoles en la historia, porque lo que nos han contado, incluso a mí, que soy del 83, lo que me han contado en el instituto era mentira. Entonces, aparte tienes que contar que en Valencia, en la región valenciana, tenemos el problema de la lengua, que no debería serlo, pero lo han convertido en un problema. Lo han convertido en un problema, efectivamente. Lo han convertido en un problema porque lo imponen y excluyen la lengua común de todos los españoles, que es el español. Lo hacen con absolutamente todo, lo hacen incluso con los topónimos, con las denominaciones de los municipios, y allí el órgano que, digamos, tiene la potestad normativa del valenciano es un órgano vendido al Institut d'Estudis Catalans, que ya me dirás tú, pero bueno, Así es. entra dentro del proyecto que tiene el separatismo catalán, del cual participa como marca blanca un partido que hay en Valencia que se llama Compromís, que es nacionalista, y bueno, en verdad es un mix un poco extraño que ni ellos mismos se sabrían definir ahora mismo. Entonces, todo eso desvirtúa el orgullo, la identidad que podríamos tener para que al final nos separemos de España. Ellos buscan un proyecto rupturista, utilizan la lengua como herramienta para construir una cultura, una nación, y nos quieren separar. Entonces, lo que tienen que hacer es apartar todo lo que es español. Entonces, lo primero que yo hice como concejal de Cultura puede parecer una chorrada, pero el 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, solo se celebraba el Día del Pilar con la Guardia Civil. No había un acto institucional del Ayuntamiento y no se colocaba en el campanario del pueblo la bandera de España. Macho, el Día del Patrón colocas la de Burriana, el 9 de octubre Ya. colocas la Comunidad Valenciana. Hombre, pues el 12 de octubre habrá que colocar la nuestra, que es la de todos, ¿no? Pues no se hacía. Pues es que os puedo decir que la bancada triste, la socialista, bueno, echando pestes... ¿La bancada triste? Sí, sí, son la bancada triste. Sí, sí, lo son. Lo son. Echando pestes, perdón, diciendo que qué hacía esa bandera ahí y que la retiráramos. Dije, perdona. Digo, pues te la vas a comer unos días, pajarito. Empezamos así. Y luego descubrí el curso de ISEP hace 2 años y dije, esto es una maravilla, me lo tengo que llevar a Burriana. Hay que culturizar a la gente, hay que volverle a enseñar a la gente qué hemos hecho, qué hemos sido, qué papel hemos jugado en la historia. Porque nos han estado vendiendo desde pequeños que nosotros somos malos malísimos, que nosotros hemos sido racistas siempre, que somos un pueblo que a los que no son como nosotros los excluimos, que queremos acabar con las lenguas que también son españolas, el vasco, el valenciano, el catalán, el gallego, y no, es cultura, riqueza,
Pero esta gente que precisamente quiere acabar con la identidad nacional, que es la española, que quiere acabar con nuestra patria, ha estado durante 40 años, gracias al socialismo y a todos los partidos periféricos nacionalistas que hay, y por supuesto con el beneplácito del Partido Popular. Esto que cuentas del PP es muy interesante. Yo sé que mucha gente le molesta que decía, es que siempre metéis con el PP. Bueno, pues que sean de otra manera. Pero en este caso concreto, desde el punto de vista cultural, es verdad que el PP ha tenido ahí un cambio, sobre todo, digamos, en ciertas comunidades autónomas, que es muy de subrayar. Yo recuerdo en la época en la que yo estuve en el Ministerio de Cultura, que fue de 2000 a 2004, que Aznar vio la luz y en un momento determinado. Y entonces le dio por empezar a patrocinar cosas que estuvieron muy bien, los centenarios de Carlos V, de Felipe II, etcétera, ¿no? Pero en líneas generales, el discurso cultural del PP ha sido de seguidismo de la opinión dominante. Es verdad que no está cambiando, es decir, el viernes pasado en Villanueva de los Infantes, la alcaldesa del PP, Carmen Montalbán, fuerte abrazo, organizó unas jornadas sobre la hispanidad, sabiendo lo que se iba a exponer, que es lo mismo que te ha pasado a ti, que es toda la izquierda bramando. Dice, ¿cómo es posible que estos hablen aquí? O sea, no te reprochan que hayas dicho algo malo. Es que no tienes derecho a existir. Es que no tienes derecho a existir. Correcto. Pues me parece que van a tener que ir acostumbrándose. Bueno, pues, ¿no? se las van a comer con patatas, la verdad. Hay una cosa muy curiosa, me llamó Televisión Española, la parte que hace el noticiero autonómico, para preguntarme por el curso. Ya se había montado un poco de revuelo. Y yo, bueno, pues me preparé los que venís, un poco quiénes sois y de dónde venís. Y cuando empiezo a explicarle, pues va de esto, viene esta gente y me dice, no, eso no me interesa. ¿Esto lo has montado en contra del Islam? Digo, ¿en serio? Es verdad que luego en muchas informaciones lo que salía era montan esto contra el Islam. La realidad es que se está produciendo un proceso de islamización de Europa. La realidad es que eso está pasando porque nosotros hemos dejado de nutrir las raíces del árbol, entonces el árbol se muere. Si tú vacías tu casa, te la va a llenar otro con lo que traiga. Y eso es lo que está pasando en Europa y en particular en España. Pero esto que se hace de la hispanidad, y me imagino que igual que yo, tantísimos compañeros en otros ayuntamientos, esto se hace no para ir en contra de nada, sino para recuperar ese orgullo patrio. Yo quiero contarles qué es la hispanidad. Yo quiero contarles qué ha sido la cristiandad. Yo no lo voy a contar, lo vais a contar vosotros, que lo haréis mucho mejor que yo. Pero la gente lo tiene que oír. La gente tiene que oír una historia que es verdad y que no es la que les han estado contando. Por eso la gente está como está. Por eso al final están todos tan adormecidos que se quedan con las migajas, se quedan con el folclore, pero nunca llegan a la cuestión de fondo. Y yo creo que el folclore es importante, que también ayuda, bueno. pero quedarte en el folclore queda en nada. Es como el acto del 9 de octubre, en mi ayuntamiento había una persona que me decía, lo importante es lo que se hace dentro del ayuntamiento. Digo, no, tío, dentro del ayuntamiento vas a hacer un pleno extraordinario para dar una condecoración a los que se jubilan. ¿Me quieres decir eso que tiene que ver con el 9 de octubre? ¿Me quieres decir eso que se entera la gente de Burriana? Lo que se hace fuera sí es. Se hace una recreación de cuando Jaime I entra en Valencia. ¿Qué es eso? ¿La reconquista? Hombre, pues... ¿Pero por qué te queda? ¿Por qué no lo quieres contar? ¿Por qué además dices que lo importante es lo de dentro? Lo digo porque con las lluvias he tenido que cancelar los actos, que soy yo el concejal de Cultura. Y ahí había un poco de grigay porque yo entendía que, oye, esto sobre todo no se hace para nosotros. Claro. Se hace para la ciudadanía, que tienen que verlo, y es importante que año tras año conmemoremos qué se hizo el 9 de octubre en Valencia, qué pasó en Valencia y qué es la hispanidad. Yo, si sigo en el ayuntamiento, si no me liquidan, la hispanidad va a seguir haciéndose todos los años, porque es fundamental. Abrimos mesa de inmediato. Antes vamos a recordar las coordenadas fundamentales. Estamos hablando de la jornada sobre hispanidad que va a tener lugar en Burriana, Castellón, el sábado que viene, no el de esta semana, el siguiente, organizada por el Ayuntamiento de Burriana y por ISEP. Y donde vamos a estar, entre otros, María Saavedra, López Linares, claro, con sus películas, Iván Vélez, Víctor Lenore y Quintana Paz también estará. Miguel Ángel Quintana Paz. Quintana Paz está de moderador en... Que está de moderador. Es imposible que Miguel Ángel modere nada. que estará allí. En fin, bueno, señores. Bueno, es que esto que ha contado
Jesús, la negativa de los poderes públicos a celebrar la hispanidad, pues es uno de los métodos que está usando el régimen del 78 desde hace ya casi 50 años, pues para diluir la identidad española y para destruir nuestro orgullo nacional, que es no celebrar ninguna victoria. Se trate de Lepanto, que también la semana pasada hablasteis de la batalla con motivo de la presencia de Bullo, se trate del aniversario de las Navas de Tolosa, se trate de otro aniversario de Lepanto, de Covadonga, este año el asunto de Alucemas, que estuvimos Fernando y yo en Algeciras por invitación de la Fundación de Naes para recordar el centenario de ese desembarco, de esa operación anfibia que llevó al fin de la guerra de Marruecos, y es lo que se pretende por parte de la partitocracia y del régimen del 78, que no haya ningún motivo de orgullo entre los españoles respecto a su historia, para interiorizar que somos un pueblo desgraciado, un pueblo bárbaro, un pueblo que no merece existir. Y por eso, como no merece existir, todo lo que salga de ese puzzle, que puede ser los países catalanes, que puede ser la gran Euskal Herria, que puede ser la Galicia anexionada a Portugal, si los portugueses quieren, o la Canaria supeditada a Marruecos, pues todo eso es preferible a seguir con esta España, pues eso, de leyenda negra, de cenutrios, de tíos siniestros y genocidas. Por eso lo que haces, Jesús, es algo que deberían hacer todos los ayuntamientos, y si no son los ayuntamientos, tiene que ser el pueblo, tiene que ser la gente la que vaya a conmemorar el 12 de octubre ante el monumento que haya en su ciudad, en su pueblo, en su capital de provincia, pues a Isabel la Católica o a Cristóbal Colón. Lo que ha contado Jesús es muy interesante por muchas razones, pero claro, ha dicho algo que lo hace, digamos, o que hay que subrayar particularmente. Bueno, lo primero, claro, en tu relato es que al final la nación es contarnos cosas en torno al fuego y no contárnoslas unos a otros, y nuestros hijos y nuestros nietos pues seguirán contando las cosas que nosotros hicimos como nosotros contamos las de nuestros abuelos. Y eso es hacer nación. Entonces, lógicamente, claro, la posición de quien odia a la nación es la de que no nos contemos nada, y si nos lo contamos, pues que sea todo absolutamente distorsionado. En lo que tú has dicho del 9 de octubre, precisamente, que es un elemento elemental de la identidad valenciana, por una razón inmediata, ¿no? Pero dentro del conjunto de España no se puede separar. No, claro, pero incluso sin incardinarlo en España, Compromís, porque todos sabemos lo que pretende Compromís, incluso en ese caso tienen un problema, porque el 9 de octubre es una victoria sobre el Islam. Y a ti lo que te pregunta el de Televisión Española de Valencia es, oye, pero esto es contra el Islam. Claro, porque saben perfectamente por dónde pasa la línea. ¿Me explico? O sea, al final hay un problema de identidad nacional español, claro, pero también de identidad de la patria chica, vamos a llamarle así, también de identidad de la propia Valencia en este caso. Entonces, la izquierda, el pensamiento progre, que no solo es izquierda o lo que convencionalmente llamamos izquierda, se encuentra ahí absolutamente atado de pies y manos. ¿Qué hacemos? Pues lo celebramos dentro del ayuntamiento, porque sacarlo fuera es inevitablemente evocar la Reconquista, evocar a Jaime el Conquistador, que es el rey más importante de la Reconquista de la Corona de Aragón, y que además es contemporáneo de Fernando III, el rey más importante de Castilla. Entre los dos prácticamente liquidan la Reconquista. Lo que queda es, aparte de unas plazas fuertes en el suroeste... Es el final real de la Reconquista. Es el final. Lo que pasa es que luego hay 200 años donde nos dedicamos, cual si fuéramos progres, a tirarnos los trastos a la cabeza entre nosotros, y se aplaza ese proceso. Pero realmente es el final de la Reconquista. Claro, ¿qué hacemos? ¿No celebramos a Jaime I el Conquistador? ¿Nos callamos? ¿Lo celebramos dentro del ayuntamiento? No lo sé. Mira, eso es curioso porque encima en Burriana no hay mucho cariño a Jaime I, porque le quitó privilegios, se montó Villarreal, y Burriana, que es un pueblo de gente muy orgullosa, con mérito, no se lo voy a quitar. Esto hay que explicar, esto es importante explicarlo. Cada vez que usted ve una ciudad que se llama Villarreal, Ciudad Real, etcétera, son villas de realengo. Es decir, que el rey decía, esto lo gestiono yo. ¿Por qué? Porque normalmente las gestionaban los nobles, que por supuesto le pedían al rey exigencias. Y el rey, para evitar el poder excesivo, toda la Edad Media, en toda Europa, es la lucha entre el poder público de la corona y el poder privado de los nobles. Que no es que fuera ilegítimo, es que el mundo era así. De tal forma que los reyes permanentemente, como por ejemplo los fueros de Alfonso VI a León,
León, es el fuero de León, será posible que me esté... Alfonso Leche, da igual, que no me acuerdo qué Alfonso era, da lo mismo. El fuero de León ciudad es exactamente eso, es decir, el rey lo que hace es coger una ciudad, decir, pues vosotros tranquilos y a vuestra bola que ya me encargo yo. Y esa es exactamente la situación. Tú quieres Villarreal para no tener que depender de los nobles de Burriana, porque ya bastante le habían complicado la vida a Jaime I los nobles catalanes en particular. Pues la historia, la cosa es cómo se cuenta el relato. Porque en vez de sentir Burriana orgullo, que se podría sentir orgullo, porque antes de entrar en Valencia pasa antes por el Puig y antes del Puig por Burriana. Chico, pues tienes la oportunidad de regodearte y decir que antes de conquistar Valencia tuvo que pasar por Burriana. Pues no, han contado la historia durante muchísimos años y en eso ha participado Compromís, de manera que a Jaime I en Burriana no se le da cariño. Es que el 9 de octubre no se hacía una recreación de la entrada de Jaume I. Y ahora sí se hace. Esta vez no, porque por las lluvias se tuvo que cancelar, pero ahora sí. Es que hasta ahí los engañan. Alfonso V de León era, el del fuero. Bueno, pues es muy importante. En fin, no sé cómo lo veis, señores. Yo desde Hungría, yo además lo voy a decir con la fe del converso. Yo después de pasar 15 años en Bruselas, en el sitio quizás más insípido, donde más se odia a Occidente, donde lo normal es celebrar todo lo ajeno, sobre todo si viene del sur, que es la islamización de Bélgica ya es irremediable, desgraciadamente. Pero claro, yo viví eso y luego me mudé a Hungría, la noche y el día. Y es verdad que al final se respira ahí un patriotismo muy normal, ¿sabes? A nadie en la oposición se le ocurriría, por ejemplo, hablar mal del país, dejar la bandera, hablar mal de la corona húngara, que es el símbolo del constitucionalismo. Y, por ejemplo, gestos pequeños, como que el primer día del colegio se abra con el himno nacional. Se toca el himno nacional creo que 2 o 3 veces al año. ¿Ves? Tampoco me parece un exceso. Pero eso entra dentro de la normalidad más absoluta y al final es verdad que Hungría para mí es el reino de la normalidad, donde las cosas normales todavía suceden. Y al final es verdad que estos debates que tenemos aquí, os prometo que los húngaros nos mirarían como marcianos, diciendo, ¿pero qué les ha pasado a estos de Europa occidental? ¿Quién era la esposa de Jaime I del Conquistador? Era Yolanda de Hungría. Yolanda, sí. Usted verá aquí en los textos Violante. Violante es la forma latinizada de Yolanda de Hungría, que es como se llamaba la... Sí, señor. O sea que en realidad, por eso está aquí Rodrigo Ballester esta noche. ¿Nos vamos a la publi? Carlos, ¿quieres añadir algo? No, yo quería añadir solamente que cuando le plantean la pregunta de ¿esto se ha montado contra el Islam?, la contestación sería, si estás hablando de España, sí. No, históricamente es así. Bueno, en fin, 12 de octubre. Vamos a recordar, insisto, lo de este acto que es muy importante. Aquí, vamos a ver, estamos sacando casi todo lo que hay por ahí, y es increíble, o sea, es impresionante. O sea, si ahora los políticos reaccionan, no es porque haya habido un cambio objetivo en el paisaje político, con la llegada de gente como Jesús Albiol, que tiene la cabeza en su sitio y en otras cosas, ¿no? Es porque la propia gente lo está pidiendo. Y eso es maravilloso. Pero los políticos al final solo reaccionan cuando sienten en la nuca el aliento de la gente. Si no, no reaccionan. Por eso es tan importante y tan esperanzador que haya ahora mismo por toda la geografía nacional actos de reivindicación de la hispanidad. Es una gran cosa. En este caso, el de Burriana, el próximo sábado, el de la semana que viene, yo no sé si es el Ayuntamiento, el Grupo Municipal de Vox, o es el Ayuntamiento corporativamente completo. Es la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento. Sí. E ISEP. Y si usted está en Burriana o alrededores, o se quiere coger, siempre es una buena ocasión además para ver Castellón y esas cosas. Así que tenemos cosas chulas para visitar. Claro, pues tiene que pasar por allí, porque va a estar francamente bien. Jesús Albiol, gracias mil. Que salga todo muy bien. Allí nos veremos. Sí, gracias. Enhorabuena. Nos vamos a la publicidad y a la vuelta vamos a hablar de lo del maquis, hombre, que tiene mucho interés. Ahora se está... Usted, perdóname, tú si eres más joven no sabes lo que es, no me extraña nada. El maquis es el nombre que se dio a la guerrilla anarcocomunista socialista, porque había un poco de todo, que sobrevive en España cuando acaba la guerra civil y que muy rápidamente degeneran en bandoleros, todo se ha dicho. Bueno, y fue una guerra complicada, ¿eh? O sea, hubo mucho muerto, luego veremos algunos datos. Bien, ahora cierta izquierda, que evidentemente ignora su propia historia, en lo que está es el ensalzamiento de aquella gente. Alguna de ellas ciertamente muy valiente, otra auténticos canallas, para que nos vamos a engañar. Pero claro, es que no saben por qué se acabó. No se acabó, se acabó porque Stalin dijo que se acabara. Y cuando volvían,
¿Quién estaba esperándoles al otro de los Pirineos? Carrillo. ¿Para ponerles un collar de flores al estilo hawaiano? No, para matarlos. Bueno, Publi lo vemos. El futuro también se construye con la experiencia. El Plan de Empleo Senior de la Comunidad de Madrid impulsa a las personas mayores de 45 años con medidas concretas: orientación profesional, formación continua, incentivos a la contratación y apoyo al emprendimiento. Todo ello para que el talento senior encuentre nuevas oportunidades y las empresas descubran el valor añadido de su trayectoria. Con este plan, lo que parecía un final se convierte en un nuevo comienzo. La Comunidad de Madrid apuesta por quienes aún tienen mucho que dar. Comunidad de Madrid, la experiencia multiplica el talento. Estamos de vuelta, Gato de Viernes, Gato de Húsares, a nuestras espaldas los húsares de nuestro padrino Augusto Ferrer Dalmau, sobre la mesa del batallón creciente de la Madrina Paz, hoy con las incorporaciones de los soldados de los tercios de Miguel Sanchís. Fortísimo abrazo. Vamos a recuperar la sección Franco ¿qué piensa de esto?, que se acuerda usted que empezó siguiendo fielmente, como debe ser, las instrucciones del presidente del gobierno de conmemorar los 50 años de la muerte de Franco, ¿no? Que al final él se ha arrepentido, pero nosotros no. Y dentro de eso ha pasado lo del maquis, que es una cosa muy interesante. La izquierda tiene que reconstruir necesariamente su historia durante la Guerra Civil, porque si cuenta de verdad, iba a salir muy mal parada. Entonces tiene que inventarse otra cosa, los luchadores por la democracia y la libertad, etc. Bueno, dentro de esta reconstrucción, el otro día en el Congreso se trataba de otorgar la más alta distinción del reino, que es la orden de Carlos III, nada menos, a dos combatientes del maquis encarcelados durante la época de Franco. Y bueno, seguramente habría pasado de forma normal. Hay que decirles que esta vez el PP reaccionó muy bien, ¿eh? El PP reaccionó, sí, al señor Abrines reaccionó muy bien. Pero el que reaccionó de forma inmejorable fue nuestro contertulio Carlos Flores, que yo creo que es que les estaba esperando, o sea, estaba con la maza puesta. Y según llega el asunto, vamos a sacar un extracto, lo tiene usted en la línea de X, antiguo Twitter de Carlos Flores, tiene usted los 4 minutos de discurso completo, pero con lo que vamos a escuchar creo que es suficiente. Hablo así. Con todo, más grave que lo que erróneamente se afirma es lo que sospechosamente se calla. El Kiko, consúltelo el señor proponente, Biblioteca Nicolau Primitiu, Archivo Francisco Martínez López, Caja 1, documentos C01-005 a 016, estuvo procesado por auxilio a bandoleros, agresión a fuerza armada, homicidio, atraco a mano armada y asesinato. Mientras que la condena de Martínez García lo fue a 20 años por bandidaje y terrorismo y a 23 más por espionaje, de los que, por cierto, solo cumplió 15. Y es que el saldo que dejaron atrás estos y otros luchadores por la libertad, para los que Esquerra Republicana tiene la desfachatez de solicitar la máxima distinción civil honorífica legalmente prevista en España. ¿Sabe el señor Álvaro que este es el gran collar de la Orden de Carlos III y que solamente lo poseen jefes de Estado, emperadores y presidentes? Difícilmente podría haber sido más macabro. Entre 1939 y 1952, los integrantes del llamado maquis asesinaron a 1.260 personas, de ellas 953 civiles, 257 guardias civiles, 27 militares y 23 policías. Cometieron 834 secuestros, de los que más de la mitad acabaron con el asesinato de las víctimas. Perpetraron 5.963 atracos, 103 de los cuales acabaron con víctimas mortales, y realizaron 538 sabotajes, algunos de ellos especialmente sanguinarios. Con todo, sí que hay algo por lo que esta comisión debería de aplaudir, y yo me sumaría a ello a Francisco Martínez López, por haberse atrevido a escribir hace ya 9 años, eso sí, con 64 años de retraso, una carta abierta a la dirección del PC solicitándole que reconozca públicamente los repugnantes métodos que utilizó durante los años de la guerrilla antifranquista y que rehabilite a quienes los padecieron, y particularmente las víctimas de las ejecuciones sumarias impuestas por la dirección del partido. Dirección del partido que en aquellos momentos ostentaban 2 insignes antiguos miembros de esta Cámara, uno de los cuales, por cierto,
tiene una placa en homenaje que se inauguró hace apenas unos meses. Me refiero a Santiago Carrillo y a Dolores Ibarruri, la pasionaria. ¿Les apetece, señorías, que nos sumemos a esta petición? Creo que no, para sorpresa de nadie y para vergüenza de todos. Esquerra Republicana no habla de sus crímenes en esta PNL. Y los dejó mudos, claro. Me parece que es Abad de Santillán, quiero recordar. Ya me falla un poco la memoria, el que precisamente hablaba de los crímenes de Esquerra durante la Guerra Civil. Es que Esquerra era un partido criminal durante la Guerra Civil. También. No eran solo los anarquistas, ¿no? Esta historia de la responsabilidad del Partido Comunista en la aniquilación física del maquis es conocida. Yo la cuento en el libro negro de Carrillo, pero evidentemente no me lo inventé, la saqué de Morán y de tantos otros que han contado el episodio. Es que es así. En un momento determinado, Stalin dice, por aquí no vamos a ningún lado, mejor que el PC se meta en los sindicatos del régimen, como hicieron efectivamente, y el maquis disuélvelo. ¿Cómo? Tú verás. ¡Pam! Que fue así. O sea que esos dos homenajeados que han estado en la cárcel les salvaron la vida. La verdad es que sí. Que están en la cárcel. Seguramente. Es que después de fracasado el episodio del maquis, en la primera invasión, bueno, primero hubo dos intentos, por el Roncal y por... Sí, el Valle de Arán. El Valle de Arán fue la que triunfó, entre comillas. Bueno, sí, fue un fracaso absoluto. Fue un fracaso absoluto, pero es que antes hubo dos intentos en Roncesvalles y en el Roncal y tal. Y luego se meten en el asunto del Valle de Arán. Y el Valle de Arán a mediados de octubre del 44. Las anteriores fueron 15 días antes. Y cuando fracasa la Operación Reconquista, como dice Pedro, cuando fracasa la operación, alguien tiene que cargar con la culpa. Somos el PC. Hay que depurar a alguien. Y Santiago Carrillo, que estaba en el sur de Francia, al frente de la operación, comisionado por la Unión Soviética. ¿En qué año estamos hablando? Stalin, 1944, octubre. Acaban de entrar los aliados a Francia y los alemanes han evacuado ya la frontera pirenaica y tal. Entonces, en ese contexto, por ahí pues están las bandas de todo tipo. Muchos de ellos, bueno, algunos bandidos abiertamente, otros de carácter político, en general dirigidos por la resistencia francesa en manos del PCF, el Partido Comunista Francés. Y una parte de ellos son españoles. Y entonces orquestan toda esta historia. Cuando fracasa, Carrillo tiene que depurar a alguien. Evidentemente alguien tiene que pagar y no va a ser él. No. Y no va a ser él. Y entonces le echa la culpa a Jesús Monzón. A Monzón, el pobre Monzón, efectivamente. Y entonces a Monzón le llaman desde Toulouse. Sí, sí. Y le dicen, has fracasado, querido camarada, pásate por Toulouse. Que te vamos a hacer la autocrítica. Y Monzón dijo, la autocrítica se la vais a hacer a vuestro padre. Y Monzón se fue a Barcelona. Prefirió tener que lidiar con la policía franquista de la dictadura y tal, ¿qué fue de él? que con el... Que con ¿Qué fue de él? Que acabó en México acogido en el Opus Dei, si no me equivoco. No, acabó en España, después de pasar por México, dando clases en el IES. Sí. Vale, bien. O sea, porque lo denuncia el PCE, porque es Carrillo el que denuncia y se lo carga políticamente. Pero es que a su segundo... Que sí va a Toulouse. Al segundo, claro, porque luego toda esta historia... Si tú vas a las fuentes oficiales, la culpa no es de nadie. O sea, no se sabe, es el no se sabe permanente en torno al PC. Pero al segundo, a Gabriel León, lo entregan ellos. Que sí va a Toulouse. Lo entregan y lo liquidan. Lo liquidan aquí en Madrid. Liquidan los comunistas, lo liquidan los comunistas en Madrid. Y el cadáver lo dejan, esto es muy comunista, desnudo. El cadáver lo dejan desnudo en una calle de Madrid para que crean que ha sido un crimen entre homosexuales. Además, o sea, es que... para que entonces, lógicamente, estaba visto como estaba visto, sobre todo por parte de los comunistas, y para denigrar su memoria, no solamente su cuerpo y no solamente, en fin, sino su recuerdo, tal, para que nadie pudiera reivindicarlo acusándole, bueno, pues eso, que había tenido un lío. El vicio fascista. Eso es, efectivamente, el vicio nacionalista y fascista. Es que le llaman así, perdona, Fernando, es que dicen eso, que lo maten a puñaladas y lo dejen desnudo, tirado en una calle de Madrid, el campo de las Calaveras, también se habla, que es donde está el parque móvil ministerial, dicen, para que parezca un lío de maricones. Eso es lo que dicen. Son órdenes entonces. del PCE. Todo esto no lo han contado historiadores fascistas. Todo esto Lister. lo ha contado la propia gente que se marchaba del PC. Fuera Lister, fuera Semprún, fuera Morán, fuera este otro que tenía la cara contraído, cuyo nombre nunca recuerdo, pero bueno, que el campesino. No, después del campesino. Pero son Pero estos son estos los que lo han contado. No, si es conocido, fue gente del comando de Cristino García, venida desde Francia para matarlos. O sea, ni siquiera fue el Partido Comunista en el interior.
fue un comando comunista venido desde Francia. Un comando comunista terrorista. ¿Que se infiltró, se infiltró en Madrid? O como... Sí, Claro, llegó a Madrid, como tenían el Partido Comunista en el interior, ellos eran los que tenían la infraestructura para acogerles y tal. Pero para llegar a Madrid se los jugaban, ¿no? Supongo, ¿no? No, o sea, jugaban a entrar en España, si aquí no era excesivamente complicado. Precisamente la policía tenía controlado un montón de células del Partido Comunista, por eso la policía española sabía, y está en los archivos, es que está en la documentación existente, que eran el propio Partido Comunista el que ponía en conocimiento de la policía a la gente de la que se quería quitar de en medio. Que era así. Sí. Bueno, y esto es la historia real. ¿Qué gentuza? El maquis, por otra parte, en lo que consistió fundamentalmente fue en partidas que, aprovechando la orografía española y el arriscado carácter carpetobetónico, les echó al monte. Bueno, seguramente muchos de ellos pensaban al principio que, como estaba ocurriendo en Yugoslavia o en otros lugares, podría haber una insurrección popular guiada por la guerrilla contra el fascismo. Pero Piomo ha explicado muy bien que al revés. Al revés, la gente estaba hasta el gorro de comunistas y de guerra. ¿Puedo preguntar? Sí. Dos cosas. Una, ¿cuánto duró? O sea, ¿de qué año a qué año fue lo del maquis? O sea, desde que empezó hasta que... Del 44 al 48. Claro, la cosa es la Son siguiente. solo Es solo las- 2 años. Los años duros fueron del 44 al exactamente. 48. Extendido hasta principios de los 50, operaciones de la Guardia Civil en algunos sitios. Y luego, ¿qué es lo que queda? ¿Y qué zona? ¿Y llegaron a conquistar, entre comillas, algo? no. Ni un pueblo, ni nada. Eran partidas Sí. de guerrilleros. Ocasionalmente algún pueblo. De hecho, lo primero que hicieron cuando entraron por el Valle de Arán, lo primero que hicieron fue fusilar a 2 párrocos. O sea, es que no lo pueden evitar. Entraron y fusilaron a 2 párrocos. Es que no así. puedo, es que no puedo. Es que, sí. Y el fracaso, sobre todo fue el fracaso de que absolutamente nadie secundó aquella operación, que era una resurrección de la guerra civil. Que nadie la quería, esta creo. es la única, ¿cómo decir?, acción realmente seria, organizada. El resto son partidas. Y los últimos, si no me equivoco, el último es a principios de los años 60, en los montes de Galicia. Una ¿Qué cosa así, cálculo pero eran estratégico, mandoleros ya. cálculo estratégico y psicológico tan malo, ¿no? Pensar que la gente en España iba a querer continuar eso. Pero la izquierda se había creído su propia propaganda. Y bueno, por otra parte estabas calculando, bueno, pues ha acabado la guerra, ha caído Hitler, ha caído Mussolini, estos están así, aquí tienes al rey pactando, al rey Juan de Borbón, vamos, pactando con los democristianos, no sé qué, con los socialistas, con Prieto. ¿Por qué no? Pero militarmente fue un fracaso descomunal. Las cifras que ha dado Carlos Flores Juvedías y que más o menos, repito, o sea, 2.200 maquis muertos, algo más de 300 guardias civiles, militares, policías muertos y 950 civiles muertos, que no solo eran curas, a veces eran niñas, adolescentes, que eran pues hijas de guardias civiles o las hijas de los alcaldes y que también las mataban estos asesinos en tiroteos. Y el régimen utilizó la Guardia Civil, o sea, no empleó el ejército. Sí. Estuvo Yagüe en particular. Estuvo Yagüe en Burgos, Monasterio en Zaragoza y Moscardó en Barcelona. Y esto se ocultaba al resto de España totalmente. No. De hecho, hombre, al principio no se le dio publicidad porque la situación, claro, ten en cuenta que ahí se ha producido el desembarco aliado y lo que casi todo el mundo daba por hecho es que el régimen de Franco iba a caer. Sí. O sea, eso, salvo en España, lógicamente, pues las condiciones eran otras, pero lo que en el mundo se creía es que Franco iba a caer. Había discusiones entre los aliados porque los británicos querían una monarquía democrática, flower power Suya, y tal. Suya, claro, don Juan, por supuesto, siempre estaba dispuesto. Y los norteamericanos querían una república, pero de repente los norteamericanos se dieron cuenta de que los que había en México, los republicanos que había en México, decían, coño, son todos socialistas, republicanos, federalistas, aquí no hay nadie de derechas, dijo los norteamericanos, y entonces dejaron de apoyar aquello. Y es un poco por eso, y por el giro que da la política internacional general, lógicamente, de enfrentamiento entre la Unión Soviética y los aliados occidentales, lo que salva a Franco. Pero todo el mundo daba por hecho que el régimen caía. El PCE quería patrimonializar eso, resucitando la guerra civil, porque está en la documentación del PCE. Está en la documentación del Partido Comunista, cuando se dice, no hemos perdido la guerra, hemos perdido la primera batalla, pero habrá otras. Y cuando dice batalla se refieren a la guerra de la Guerra Civil Española. Querían volver a la Guerra Civil Española. Ese era el proyecto del PC. Y naturalmente patrimonializarlo ellos. Claro, había algunos compañeros de viaje. De hecho, el PC se retira de esta aventura por orden de Stalin. El maquis fracasa por una
alianza coyuntural entre Franco y Stalin, realmente. O sea, entre los dos se cargan el maquis. El PC sale no por afección a Franco, sino a Stalin, por obediencia canina a Stalin, y se quedan algunos elementos, una parte de los cuales, los que llegan hasta el final, algunos son anarquistas. Es decir, que no están obedeciendo órdenes del partido, porque el partido había dicho que ya, que se había terminado. O sea, que muchos de ellos por eso no son freelance un poco, ¿no? Sí, gente que ya no sabía hacer otra cosa. Y de hecho son muchos de ellos los que denuncian lo que está pasando con los comunistas, con las guerrillas comunistas. Que según se van y pasan el Pirineo, los liquidan. Y eso, el último detenido del maquis, ¿ya cuándo fue? En el año A comienzos 62, de algo, ¿no? 63. Sí, A comienzos de los 60. Sí, un tío calvo, Había gordo, todavía en aquí. Galicia, quiero recordar que fue, sí. Pero vamos, en Había plan mucho en la prensa. como los japoneses esos que estaban solos en una isla, que le pillaron en 1972 a un tío que estaba esperando todavía los suministros y dice que están tardando, que no Sí, llegan. como fendetestas, Pero ya ¿no? como Y bandolero. Bueno, sí, que ya pero se el mando dedicaban al era atraco. efectivamente, es que se dedicaban al atraco, no al se atraco. dedicaban a otra cosa. Pero para que Carlos no se quede con las dudas, los maquis no se limitaban al campo, a pueblos aislados. También cometían actos de terrorismo en ciudades como Madrid y Barcelona. La mayor matanza que causaron fue el descarrilamiento de un tren del expreso Madrid-Barcelona, porque cuando pasaba por Teruel, en el año 48-49, que causó 40 muertos. O sea, eso sí, luego Santiago Carrillo, después de lanzar el maquis, después de cepillarse y asesinar a los que le habían obedecido y les pudo echar la zarpa, en el año 56 él y su PC proponen la reconciliación nacional. Este es otro mito, ¿eh? O sea, es verdad que lo proponen. Y tú lees el texto y dices, estoy de acuerdo. La verdad, que es bonito el texto, ¿eh? Pero hay que precisar, se trata de la reconciliación nacional entre la gente que estuvo en el bando del Frente Popular durante la Guerra Civil. Claro, o sea, no era la reconciliación nacional con el otro bando. Claro, es que si no, en fin, esto se dice mucho. Es que Carrillo propuso nada. Carrillo propuso lo que... Es que son maestros de la propaganda. Y bueno, otro ejemplo ya para acabar por mi parte, uno de estos maquis, Víctor García García, gallego, este fue asesinado por los sicarios de Carrillo, incluso se encuentra el cuerpo con un tiro en la nuca, que da la marca NKVD. Bueno, pues le echan la culpa a la Guardia Civil. Y ya cuando empieza todo esto de la memoria histórica por Zapatero, uno de los hijos de Víctor García descubre en los archivos, más de tanto españoles como del PC, que lo matan los sicarios de Santiago Carrillo, que no es la Guardia Civil, que son sus propios partidarios los que lo asesinan. Víctor García García, el brasileño. O sea, vienes a España, te fastidias, vives en el monte, te juegas la vida y al final te matan los tuyos. Es que no hay que ser de izquierdas. Sí, es malo para la salud. Es una gente muy particular. No. Bueno, en fin, esta es la historia real del maquis y lo que pasó. Entonces ahora te pones a reivindicar su memoria. Hombre, vamos a ver, si eres de Esquerra lo entiendo. Si eres del PC, me taparía un poquito, pero bueno. Ahora, en nombre de la libertad y la democracia, no me toques las narices, que luego te sale un Carlos Flores y te cuenta la verdad. No, pero es que Esquerra, ¿qué quiere? Esquerra es un partido que quiere destruir España, ¿no? Pues su proyecto político es destruir España, y Cataluña. sesionar Cataluña de España y por tanto quiere lo peor para España. Es lógico que pida la orden de Carlos III para estos sujetos, ¿no? Desde su punto de vista. En fin, señores, esto fue el Visto maquis. así. Visto así. Esto fue el maquis. Y si quiere usted volvemos a contarlo otro día, con más fotos y más cosas, pero esto fue lo que pasó. Y perdieron, claro. Y al final eran, pues bueno... Lo que me sorprende como el menos culto de la mesa aquí es el revanchismo actual. Tiene unas raíces muy bien establecidas, ¿eh? Es que me he quedado de verdad alucinado con esta conversación porque es que demuestra que lo que está haciendo el PSOE ahora desde Zapatero es lo que tiene en su ADN De siempre. la izquierda española desde Yo lo hace que- ya yo lo que flipé- décadas y décadas y décadas. Me he quedado de verdad anonadado. Yo lo que flipé es con Pedro Sánchez reivindicando a Largo Caballero, diciendo lo que él quiere es lo que nosotros queremos. Pero tú has leído lo que decía este señor. Sí, O sea, es una- pero como entonces no solo- digas que eres demócrata. No, pero no lo he leído. No, es que solo lo leemos nosotros, desgraciadamente. Por cierto, en el Ayuntamiento de Madrid, creo que ha sido, se retiró la placa de Largo Caballero. Largo Caballero es objetivamente un criminal de guerra, si no tiene otro nombre. Pero lo tenemos aquí al lado. Sí, sí. no Bueno, es menos la justicia obligó a reponer la Se lo han placa. puesto. La placa original había sido deshecha. Entonces han puesto otra reconstruida. Y el PSOE en Madrid está muy ofendido porque no es la placa original.
y piensa que es una afrenta, que no sea la placa original. O sea, eso tan mal, ¿eh? Y si el Maki era la segunda batalla de la guerra, tengo la impresión que hoy estamos viviendo la tercera batalla, ¿no? En fin, señores, esto es lo que hay. Publi. Venga, nos vamos a la policía, que hay que hablar de muchísimas cosas. Para variar, vamos a hablar un poquito de inmigración. Tengo que enseñarles lo que ha pasado en Algorta, País Vasco. Le aseguro que no es ficción. Le aseguro que no es. No lo ha visto usted, ¿verdad? Pues espérese que va a flipar. Perdón. Eso y más cosas. Lo de Ceuta, que ayer ya dimos buena cuenta del asunto. O sea, han prohibido la carne de cerdo en los comedores escolares. Porque no es halal. En Ceuta. Publi. Estamos de vuelta, Gato de Viernes, Gato de Húsares. Vamos con el tema inmigración. Ha habido novedades muy importantes esta semana. Vamos a ir por partes. Si quiere usted, vamos a ver lo más espectacular de todo. Lo más espectacular de todo es la nueva liturgia que el País Vasco Abertzale va a dispensar a la inmigración. La cara que acaba de poner Rodrigo Ballester, por favor, Raquel, sácale la cara cuando vea las imágenes. La liturgia que dispensa el País Vasco Abertzale, o sea, la Euskal Herria, como Dios manda. De verdad, es para no creérselo, ¿eh? O sea, porfa, con sonido. Venga. Hoy queremos alzar la voz para visibilizar la situación de extrema vulnerabilidad que sufren muchas de las personas que llegan a nuestros pueblos. Demasiadas veces se ven obligadas a vivir en la calle, a dormir en tiendas de campaña. Sabino se remueve en su tumba. Tanta pureza racial, tanta puñeta, tanto medicráneo. Pues la sociedad vasca es una sociedad, evidentemente no toda, hablo global y a efectos políticos, es una sociedad enferma de hace mucho tiempo. Son los paisanos de Pedro, de hace mucho tiempo. Y esto es, yo creo que es el desenlace natural. El desenlace natural, donde termina así gente vestida como en el siglo XIX, haciéndole la corte a unos señores que llegan, que son de colores y a los que les han puesto una mantita para que parezca que han bajado la pantera, que no es verdad. O sea, todo es una escenografía. En español, además. Estamos hablando en español. Sí, para que lo entienda, Rodrigo Ballester. Porque de lo que, o sea, es de locura. Bueno, de Europa, ¿qué nos llega? Un montón de cosas. Entre otras, a mí lo que más me ha impresionado por el contexto es lo que subía Eric Zemmour a su cuenta de X, que es esto que está pasando en Gravelinas. Gravelinas es una ciudad, bueno, donde las batallas de Gravelinas, al lado de Calais. No, esto es en Ceuta. Ceuta no es Gravelinas, está un poquito más al sur. Las otras, donde pone Calais, o sea, Calais, eso es Calais. Vamos a colocarlas, ¿vale? Que suenen. Calais. ¿Sabe usted qué es esto? ¿Se acuerda usted cuando la crisis migratoria del paso de Calais, que se acumularon decenas de miles de aquellos que venían, que eran sirios de Eritrea, sirios de Sudán, sirios de Afganistán, sirios de todas partes del norte de Siria, y que se quedaron allí, mantenidos por el Estado? Pues allí siguen. Y ocasionalmente es un par de veces a la semana, saquean. Forma parte de la tradición local. Entonces saltan y se ponen a saquear todo. ¿Una feiza? Todo, sí. O sea, lo que pasa es que son sus vecinos. Es que es impresionante. Lo saquean todo. ¿Y no lo detiene nadie? Sí, y lo vuelven a soltar. Pero esa misma tarde, para que a la semana siguiente puedan volver a saquear. O sea, esto es Calais, ¿vale? Calais. ¿Sabe usted de aquella célebre discusión entre, creo que era Ramsay MacDonald y Aristide Briand, cuando MacDonald, creo que era MacDonald, le dice: ustedes los franceses son muy orgullosos, pero entre el orgullo y el ridículo solo hay un paso. Y Briand le contesta: sí, el paso de Calais. Bueno, pues eso. Va, Calais.
Bah, en fin. ¿En España qué? En España lo de Ceuta. Pero antes de lo de Ceuta, vámonos. Rotterdam. ¿Se acuerda usted? Carlos Esteban lo contó mejor que nadie y con más intensidad que nadie. Y sobre todo antes que nadie. Sobre todo antes que nadie. Una de las localidades, no fue la única, pero la más señalada, en la que se montó esa mafia pakistaní, y no solo pakistaní, pero bueno, de trata, de violación de niñas, y el gobierno, empezando por el fiscal Starmer, la vista gorda. Bueno, vamos a ver a la alcaldesa de Rotterdam hablando en un inglés que creo que usted conseguirá entender. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mere bhai, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Can you all hear me in the back? Yeah? आवाज सुनी? अच्छा. सबसे पहले शुक्रिया अदा करनी है तो सारे इतने वक्त निकाली का इठा है. Falla el manual de inglés, es que no está hablando en inglés, no le hace falta hablar con sus electores en inglés. Yo soy incapaz de saber si está hablando en árabe o está hablando en ¿cómo es? Urdu. Bueno, yo que se de los pakistaníes, porque no me lo sé, pero es evidente. As-salam alaykum se ha dicho. Sí, porque es la es una fórmula. La letanía es el árabe, claro. Bueno, esta es la alcaldesa de esa ciudad, en el Reino Unido de la Gran Bretaña. ¿Tú no has oído al alcalde de Minneapolis hablando en somalí? ¿Vale? Dirigiéndose un acto de campaña en somalí. Eso es. No sé, de hecho, ni siquiera sabía que existía el idioma somalí. Sí, existe. Bueno, y luego está lo de Ceuta. Tiene muchas vocales. Y luego está lo de Ceuta, que a usted le parece, hombre, no es tan grave como. No, es el principio. Es el principio. Cuando el gobierno, es el Ministerio de Educación, con la anuencia del gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta, decide suprimir de los menús de los comedores escolares la carne de cerdo, porque no es halal, es decir, no está permitida dentro del código islámico. Así que Ceuta prohíbe la carne de cerdo en los colegios para evitar las constantes protestas de los musulmanes. El PP, que gobierna la ciudad autónoma, cede a las presiones musulmanas. Dice el PP, es que esto que quede claro que depende del Ministerio de Educación, de Pilar Alegría. A Pilar Alegría le hemos mandado en nombre de todos los usuarios de esta mesa un jamón, pero que lo devuelva, que no se lo coma, sino no haberse metido en el lío. El PP no es el principal culpable, es el culpable secundario, porque perfectamente podía haberse negado y no lo ha hecho. Bueno, este es el paisaje. Entonces, esto hay que pararlo, de alguna forma. ¿Por dónde empezar? Lo primero, la inmigración ilegal, pararla fuera. Y luego ya veremos qué hacemos con lo que queda aquí ilegal. ¿Quién ha dado ese paso? Y esta semana pasaba una cosa importante, que es que por fin han contestado a Vox cuando preguntaba cuánto nos cuesta la inmigración ilegal. Luego explicaremos por qué es tan importante. José Antonio Fuster lo explicaba así aquí con Alba Vila dando caña. Fuster, siempre nos habéis olvidado de Fuster, por favor, usar por antonomasia. Tenemos por ahí además la... Mira, Fuster. ¿Está Fuster? ¿Quién es Fuster? ¿Sí? ¿No? Bueno, la que nos va a liar. José Antonio Fuster, ¿no está? No me lo puedo creer. Bueno, no, pues déjalo estar, porque tampoco puedo estar esperando que salga Fuster. Esta semana en Dando Caña estaba José Antonio Fuster con Alba Vila por esa noticia de que al fin parece que se abre una grieta, que yo creo que se va a cerrar enseguida, pero bueno, para que sepamos exactamente todos cuánto nos cuesta la inmigración ilegal en todas las administraciones. Esta semana salía que en Madrid han sido atendidos por la sanidad pública el año pasado 770.000 inmigrantes ilegales. Oye, no hay país que aguante eso. Bueno, pues ya está. La gran pregunta de Josep Pla, ¿y esto quién lo paga? Ya, tú, lo pagamos nosotros. No hay ninguna pregunta, o sea, aquí la respuesta es evidente, lo pagas tú. Sí, pero es que hay que insistir en ello porque hay mucho todavía españolito, mucha señora de misa diaria, mucho señor que escucha la SER, mucho ONGero, que cree que esto lo pagan los ricos. No es así, lo estamos pagando nosotros. Yo creo, Pedro, que no. Yo creo que todavía hay mucha gente. ¿Qué piensas demasiado bien de la gente? No, me cuesta ponerme en uno de los aspectos. Mucho. Es decir, lo que tal, esto quién lo paga y tal, otros el crimen que supone o cómo hace subirla. No, es que es el absoluto todo.
todo es un disparate. O sea, el problema que nos está pasando ahora con la izquierda o con el pensamiento dominante, como queréis llamarlo, es el siguiente. En la mayoría de los debates, ¿vale? Que yo qué sé, Israel-Palestina y tal, tú vienes con tu pack de argumentos y sabes cuáles son los argumentos del contrario y vienes un poco como el otro va a intentar ser razonable, tú vas a intentar ser razonable porque te interesan argumentos. Y entonces un tío que sabe mucho pues puede imponerse a otro, o que habla bien, que es muy articulado. Pero lo que nos pasa con el pensamiento progresista es que nos dicen la típica cosa que paraliza a un sabio. Es decir, si te dicen el cielo es verde, tienes toda la razón, tío. Ya no sabes qué decir. O sea, y dice, mira, no sabe qué responder. No sé qué responder porque es tan idiota, tan disparatado. Sí. Es decir, nadie puede pensar en su sano juicio que traer mogollón de gente, pero en cientos de miles, gente de culturas completamente remotas, que no tienen nada a ver con nosotros y que además son atrasadas culturalmente, educacionalmente, económicamente, no puede ser bueno en ningún caso, bajo ninguna circunstancia. Ya no es que nos cueste, ya no es que haga más inseguro las calles, es el todo, es tú quieres morir. Tú quieres desaparecer. No hay pueblo en el mundo que quiera desaparecer. Los organismos vivos están hechos con instinto de conservación, que patalean hasta el último momento cuando algo les está matando. Y si incluso no ¿Qué es lo que nos está pasando? Porque que no se dan cuenta, es que es eso, es decir, simplemente, pero ya no es racismo, no, es que me da igual que sean suecos, me da igual que sean de cualquier... No tienen conciencia de su existencia como comunidad. Es así, no tienen conciencia de su existencia histórica. Has creado una serie de individuos que le acabo de quitar la palabra a Rodrigo Ballester. Pero un segundo, pero te voy a contestar a eso. Voy a contestar a eso un segundo. Incluso si tú no tienes conciencia de comunidad, tienes que saber que el otro sí la tiene. Y por tanto, si el otro sí la tiene... Te pasa lo mismo que cuando tantas veces dices tú, y con toda la razón del mundo, porque además también lo digo yo, que el gran problema de los liberales, socialistas, etcétera, es que no entienden que el otro pueda tener una visión religiosa de la existencia, porque ellos no lo tienen. Y aquí es lo mismo, Occidente ha creado una generación, no íntegramente, pero bueno, en muy buena parte, de gente que no tiene un sentido histórico de su existencia. Y por tanto, para ellos el mundo se acaba. Pero como dice Fernando, no tener un sentido histórico de tu existencia es no tener un sentido de tu existencia. Sí, pero eso es el drama de Occidente ahora. Esto explica el wokismo, todo esto. Es el autoodio y sobre todo la incapacidad de identificar a depredadores. Después de 70 años... Después de 70 años... ¿Tú sabes lo difícil que es anular ese instinto? Exactamente. Hemos conseguido anular hasta el instinto de reproducción, que era el más potente. Hoy la gente prefiere tener perrijos que hijos. Que el de sobrevivir, no sé. Es que es el mismo al final, pero el darwinismo es eso. Y al final hay muchas especies. Mira, hay un pájaro el dodo. El dodo, ¿por qué desapareció? Porque vivió en una isla mucho tiempo y de repente llegaron humanos y se acercaba a ellos como si fueran mascotas y claro, se los cepillaron. Aquí está pasando lo mismo. 70 años de prosperidad nos han dejado completamente vulnerables, es decir, desnudos, que no sabemos ni identificar al enemigo. Ya nos da igual, es una especie de suicidio feliz. Y los que no quiera ver las imágenes, también lo puede mirar. Tengo datos aquí de Eurostat. Eurostat es el Servicio Europeo de Estadística, es decir, que tengo una fuente potente y no muy sospechosa. ¿O sí? A ver, primero, deciros que desde 2012 el saldo demográfico en la Unión Europea es negativo, es decir, que muere más gente de las que nacen. Y aún así no para de crecer la población. No hay dato más claro que este. Hemos alcanzado el 450 millones. En el año pasado crecimos en la Unión Europea 1.070.000 personas más. Y eso que estamos teniendo cada vez menos y menos hijos. Luego, ¿cuántos permisos de residencia se dieron en 2023? 3,8 millones, que es un 133% más que hace 10 años. Luego decirte que solo un 25% de las devoluciones de las personas que tienen que irse, de los ilegales, se van. Solo un 25% y solía ser menos. Que en 10 años solo en solicitantes de asilo, no te hablo de inmigrantes económicos, te hablo de solicitantes de asilo, 8,5 millones, que sería un Estado miembro. Es como si hubiéramos acogido un Estado miembro más. Y luego hablamos de integración. Bueno, integración, el riesgo de pobreza es 25 puntos más alto para los inmigrantes que para los locales. Y el desempleo es 21 puntos más alto.
y luego que nos llegan además que no cuestan nada. Que los datos están todos allí. Y ya lo que hay que cambiar ya es todo el sistema legal. Y vamos a hablar en plata. La Convención Europea de Derechos Humanos se ha convertido en una amenaza existencial para Europa. O nos vamos desenchufando de esa Convención Europea que es nefasta, o al menos la suspendemos durante 5 años, o no vamos a aguantar. Todo el mundo lo sabe, dice Carlos Esteban, y yo ahí voy a darle la razón a Barbadillo sin que sirva de precedente. Creo que no. O sea, toda esa gente que ha mencionado es que no se ha hecho la pregunta y no se la quiere hacer. Pero aquí, aquí volvemos a lo que tú decías también. Sí. No se la quiere hacer porque es que les han vaciado, les han amputado esa parte del cerebro. José Javier, se lo han trepanado. Sí, lo decimos. Mira, a menudo estoy de acuerdo en muchas cosas, pero en esta en concreto, y no me dejará mentir Rodrigo, todas las encuestas que se hacen en toda Europa, entre 7 y 8 de cada 10 europeos piensa que esto es un problema gordo, que este es el problema. Luego quiere decir que sí se entera mucha gente. Lo que pasa es que es una farsa, es una filfa la democracia y la voluntad popular cuando el tema que más preocupa y que el 8 de cada 10 está de acuerdo, se lo pasan por el arco del triunfo. Como tú dirías, todos. Carlos, todo el mundo lo sabe que es una filfa. Todo el mundo sabe que es una filfa. El problema está en que las encuestas no miden la intensidad del deseo, no la miden. Es una pena. Claro, pero te dicen... También debería ser en el voto, ¿verdad? El voto debería tener intensidad. Que tuvieras derecho a votar 4 veces en función de lo que tú, desearas una cosa o la otra. Eso no se mide. Hay gente que vota con plena convicción de lo que hace y hay gente que va... ¿Tenemos algo que hacer este domingo? No, pues venga, pues vamos a votar. Pues sí, es verdad. Al de siempre. Pues es más guapo, tal. Y entonces van y votan. ¿Cómo la señora esa tuya de, pues habrá que seguir votando? Pues habrá que seguir votando porque me han subido 50 euros en la pensión. Entonces, esa es la percepción que mucha gente tiene. Pero aquí decía Rodrigo una cosa, es que no saben ni identificar al enemigo. Es que en su visión del mundo lo que no tiene que haber es enemigo. Sí. Esa es la cuestión. Es decir, ellos creen que todo el pasado ha sido un error monstruoso y que se ha fundamentado en una serie de criterios y en una serie de convicciones y en torno a una civilización de acuerdo a la cual ya está bien, o de acuerdo a la cual ha habido siempre pues una historia que se ha desarrollado. Y ya está bien de que esa historia se desarrolle. Han venido a poner fin a la historia. Han venido a decirnos que, bueno, las imágenes que hemos visto abrazando a unos negritos de atrezo, ¿no? Es decir, en cuanto a la escenificación de la que hablaba Esparza, tal, han venido a eso, han venido a decirnos que es que lo que no tiene que haber es enemigos, han venido a cantarnos viva la gente. ¿Os habéis enterado? Es eso. Y la situación en la que estamos hoy es todavía peor que la que hemos vivido en función precisamente de toda esta cuestión, digamos, de negación de la historia y de considerar que es un error. No, el error lo están cometiendo ellos. De la biología, más de que es que no es de la historia. Claro, entre otras cosas porque el resultado está siendo que no tenemos a esos enfrente, los tenemos entre nosotros. Es verdad que hemos compartido la península ibérica con el Islam, pero teniéndolos enfrente, no mezclados entre nosotros. Sí. Y esa es la extrema gravedad de lo que vimos. Es que los que estaban asaltando en Gravelinas las calles y las casas y tal, lo estaban haciendo no contra el enemigo o no contra el de enfrente, contra sus vecinos. Sí. Estaban asaltando a sus vecinos. Y mira, eso es lo terrible, es que es tu vecino, pero es que es la gente con la que vives. Es el otro más absoluto. Tú te miras y miras a mí y sabes que es el otro. Es que ellos lo que niegan es que haya otro. Ya, pero los otros no lo niegan, claro, sino que lo dicen. Por eso estamos perdiendo. Estamos entrando en un jeribeque lógico que es un poco Groucho Marx y la parte contratante de la primera parte. Vamos a retomar la cuestión. La conciencia del otro es, ante todo, producto de la conciencia de ti mismo. Claro. Si no, eso lo dice muy bien además Benedicto XVI, si no, no tiene sentido. No puedes dialogar si tú no sabes quién eres. Claro, la cuestión. Bueno, y es verdad que la cultura occidental contemporánea ha ido encaminada expresamente a borrar tu identidad y, por tanto, de forma natural, tú no puedes reconocer a otro como algo que no eres tú. Y de ahí esa idea que todavía comparte mucha gente, queridos amigos de la COPE, de que caben en España 25 millones de inmigrantes. Claro. O sea, de verdad, ¿de verdad habéis pensado lo que habéis dicho? 25 millones de inmigrantes. Todo, si te das cuenta, todo es americanismo. Es americanismo. Eso también, es una parte. Sí, es decir, es la idea de, esto es una idea, esto son las instituciones, y cualquiera que llegue y diga, oh, tal, ya es un americano. Es eso exportado, es lo que ha llevado a esto. Pero claro, son menos pardillos. El americano, ¿por qué llegan 4 mataos de Italia muertos de hambre, pero muertos de hambre, y se convierten en los amos de Chicago y de no sé cuántos?
Porque ellos sí saben quiénes son. Y los otros van a actuar viendo solo individuos. Porque delinquen. Bueno, pero delinquen, ya, pero también hay eso es lo que ellos creen que va a pasar. Ellos piensan que todos estos que son el otro y que vienen con su identidad, la van a perder cuando lleguen aquí. Creen que se van a quedar extasiados ante este mundo que ya ha superado esa fase de las identidades y van a perder la suya. Hay mucha gente que pregunta, ¿pero qué crees? El integracionismo es una forma de supremacismo. Claro, o sea, tú piensas que el otro está destinado a ser como tú. Claro. No, Isabel no. Bueno, eso fueron las guerras americanas en Irak y en tal. Sí. Nos recibirán con flores. Dentro de cada uno de ellos hay un americano. Sí. El peor ejemplo que has dado es el del Reino Unido. El Reino Unido ya es un proceso ya de putrefacción. Han llegado al punto de tener una ministra de Interior que es pakistaní, que se llama Mahmoud, que es musulmana. Es de inmigración, no es de interior, es de inmigración. Bueno, es la que tiene que investigar los crímenes de Rotherham. Es la que tiene que lanzar esas investigaciones. Yo creo que es de interior. Sí, yo creo que hace pero es la que tiene que investigar esos crímenes sí, creo que sí. Bueno. Que durante 10 años han violado a más de 1000 niñas y que nadie, todos callados como tumbas por si te acusaban de racismo. Y entonces, cuando llegas ya al momento que tus mayores ciudades están gobernadas por musulmanes, que tu ministra de Interior es musulmana pakistaní, ¿qué más te queda? El rey, quizás, ya que el próximo, como el próximo Lendakari se llamará Hassan, quizás el próximo rey también se llamará Mahmud, no lo sabemos. No, son los Windsor. Los Windsor enseguida lo que hacen es pasarse al Islam y punto, ¿sabes? Pero es verdad que el Reino Unido es el peor ejemplo de estos. Es el peor ejemplo. Es decir, que hoy en día es el país más carcomido. Nos decía el otro día un inglés que estudia muy bien el tema, que entre 2021 y 2023 y 2025 han llegado más extranjeros al Reino Unido que entre 1066 y 2021. Desde la batalla de Hastings. Resultado, mucha gente toma conciencia progresivamente. Y en España también es cuestión de tiempo y además vamos aceleradamente. Vamos a ver lo que está pasando con los partidos soberanistas en todas partes. El Reino Unido, Inglaterra, para hablar como los clásicos, es el ejemplo más grave, como dice Rodrigo, es verdad. ¿Qué ha pasado esta semana? Que 20 diputados del Partido Conservador se han pasado a Reforma. Lo contaba Freix en redes sociales, creo que podemos ver antes se decía tweet, ahora creo que hay que decir post. Esta mañana anunciamos que 20 concejales conservadores se han pasado al Partido Reforma. No son diputados. No eran diputados, no eran concejales. Son cargos electos, pero no eran concejales de pueblo. ¿Esto qué significa? O sea, el Partido Conservador británico es la referencia por antonomasia de la democracia liberal. Se está yendo a hacer puñetas. ¿Y en las encuestas dónde está? Muy por detrás de Reforma. 2. Japón. El problema de inmigración de Japón en realidad es un problema más explosivo que aquí porque los componentes de la mezcla son más fuertes, pero la cantidad no es tan grande como aquí. Pero es muy cohesionado el Japón. Claro. ¿Y el resultado cuál ha sido? Pues en Japón lo que tenemos es una señora que viene de la derecha liberal de toda la vida, que se convierte en nazi, básicamente. Básicamente en nazi. Bueno, lucha contra inmigración ilegal, lucha contra ideología de género. Se ocupó de demografía también, porque el anterior primer ministro japonés tuvo que llamar públicamente a los japoneses a que tengan más relaciones sexuales. ¿Con él? No, entre ellos, que se reproduzcan. Hablando de instinto de supervivencia. En Francia, ¿cómo estamos ahora? En Francia estamos con la gran estafa. Muy mal. Macron pegado al poder y quemando un primer ministro tras otro a 48 horas de diferencia, ¿verdad? No hay solución. La única solución es la unión de las derechas por la que claman muy particularmente Marion Maréchal. Marine Le Pen un poquito menos, pero esa unión de las derechas ya no va a ser como hace a lo mejor 4 o 5 años que la Rassemblement National se someta a lo que quiere la derecha liberal. Ahora es al revés, porque han cambiado enteramente las tornas. Y en la República Checa, nos lo contaba Marín Vallejo esta semana, triunfo soberanista muy importante. Que intentaron asesinar. O sea, que el cambio es ¿no? a toda velocidad. No nos da tiempo a ver el pieza que hizo Marín Vallejo, ya lo habíamos visto esta semana, pero si os parece comentamos estos 5 minutos y nos vamos a la publi para hablar de nuestro problema. Lo que nos importa a nosotros, que Vox se fije en esto. Se fije, ahora los que mandan cuando hay una coalición de derechas, los que tienen la voz cantante son los soberanistas, evidentemente. Y eso yo creo que hay que tener en cuenta
no solo lo que numéricamente pase aquí, sino también la tendencia en Europa. Sí, pero lo que va a mandar es el resultado de lo que salga Bueno, aquí. ya, Eso es sí, evidente. sí, pero hombre, hay una cuestión psicológica, hay una cuestión de... Pero esa cuestión de la atmósfera y esa cuestión psicológica lo que tiene que hacer es incidir en lo que pase aquí. Desde luego el que tiene el poder aquí no lo va a soltar. Eso está clarísimo. Ahora bien... Pero puede decir, bueno, esa es una idea nuestra, esa que me has contado tú y que pones como condición, oye, lo voy a hacer mía. Y por cierto, a ver si nos fijamos A eso me también refiero, en Portugal. Portugal están cambiando muchísimo las cosas. En los sondeos llega es el primer partido hoy en día. Es decir, que al final el modelo quizás a seguir es el de nuestro vecino, un partido que hace 7 años no existía, hoy está primero en los sondeos. Pero no solo eso, como te digo, es que Chega acaba de conseguir que la Asamblea Portuguesa apruebe, gracias al voto del PP de allí, una reforma de la ley que endurece las condiciones para acceder a la inmigración, a la nacionalidad. Creo que la han bloqueado el Tribunal Constitucional, también tienen un problema ahí con el Constitucional, pero es verdad que han conseguido que el PP portugués pase por el aro. Y no solo eso, que se ha puesto en marcha por parte del gobierno del pepero de allí, de Luis Montenegro, una policía de inmigración para detener a los inmigrantes ilegales. Hay dos fases en esto. Una es imponer el debate, y esa fase ya se ha conseguido, porque se está hablando de lo que interesa, se está hablando de lo que le interesa a Vox en España. Esa fase ya está. Y hay una segunda fase, que es la de superar al partido del que eres competidor, y esa fase se está desarrollando ahora. Pero si vamos a las encuestas que se están publicando últimamente, todo apunta a que se está produciendo, yo no digo un fenómeno de sustitución, porque el Partido Popular es un partido de poder, es un partido que no tiene más convicción que la de permanecer en el poder, pero sí que se están acercando enormemente los números y se están produciendo trasvases clarísimos del Partido Popular a Vox, hasta el punto de que el Partido Popular está desarrollando la tendencia a copiar una parte del discurso de Vox que cree que es el que le está dando ese empuje a Vox, y lo está haciendo pues de una manera, como siempre, impostada, muy poco creíble, etcétera. Pero es un reflejo de que lo que está pasando es eso. Pero el otro día decía José Javier en El Gato que el PP se tiene que convencer de una puñetera vez que el Vox no es... o el votante de Vox no es un votante que se ha ido dando un portazo y ya está. Es que hace tiempo que no es así, que es decir, que son dos partidos fundamentalmente diferentes, que piden cosas diferentes, quieren cosas diferentes, y que ya está bien, es decir, que dejen de esperar la vuelta, de estar en la puerta de la casa esperando el regreso del hijo. Es un cabreo momentáneo. Me fascina mucho la incapacidad, me imagino que es por comodidad, de la mayor parte de los analistas para entender que la política es una realidad dinámica, porque la gente cambia y las sociedades cambian. El voto se trasvasa de no sé qué. Coño, que cada convocatoria electoral se suma nueva gente a votar. Pero vamos a ver, si todavía están hablando de Chamberlain, es que la gente sigue... Pero esa gente viene con otras expectativas. Hay trasvase del voto del PP a Vox. No, lo que hay es gente que entra nueva que no va a votar nunca al PP. Pero también mucha gente que ha estado votando al Partido Popular también se está pasando el voto. Es decir, que se parecen los dos fenómenos, pero efectivamente es una realidad. Pero que el que se pasa sabiendo que se pasa a otro partido. Al principio se pasaba a Vox pensando este es el verdadero PP auténtico. Y va a corregir al PP y le va a obligar al PP a que haga la política que verdaderamente tiene que hacer el PP. Es que el votante del PP el votante a estas alturas todavía del Partido Popular es un personaje muy curioso. Para mí, yo reconozco mi incapacidad de entenderlo. O sea, es alguien que cree que el PP cree en cosas que dice el que no PP cree. Efectivamente lleva años diciendo que no cree. O sea, le atribuye al PP creencias que el PP lleva años negando que tiene. Claro que eres antiabortista. Sí, pero de verdad, o sea, es una cosa alucinante. No, yo voto al PP porque estoy a favor de la vida. Yo voto al PP porque la ideología de género no sé qué. Yo voto al PP. Oiga, o la memoria histórica. Oiga, que el PP está a favor de todo. Este es otro debate que vamos a tener que dejar para la semana que viene. Pero aquí hay un efecto, desde mi punto de vista, fundamental. Hasta hace muy poquito tiempo en España ya funciona el mismo esquema que en la restauración de representación y neutralización. Perdón por la cosa. Hay una derecha que representa a la derecha y de paso neutraliza las aspiraciones máximas de la derecha social, y una izquierda que representa a la izquierda y que de paso neutraliza las aspiraciones máximas de la izquierda social. Y bueno, entre Cánovas y Sagasta, entre Suárez y Felipe, te vas entendiendo, y hay gente que se siente representada porque como enfrente está el otro,
pero eso se ha acabado. Se acabó y es muy interesante el fenómeno, es decir, es que el PP ya no sirve para neutralizar la... Pero es verdad, claro, el último claro, bastión será Europa, ¿no? Me imagino. El último bastión. El último bastión de es este antiguo mundo. Qué bueno, Ballester, es que me acaba de dar el paso para el siguiente tema. Es que el último bastión, efectivamente, y es donde yo quería ir, es el Parlamento Europeo. Es que tengo ganas de hablar de von der Leyen. Y así que nos vamos a ir a la publi y a la vuelta de la publicidad vamos a contar lo que pasó esta semana, la moción contra Úrsula, el contubernio popular socialista, que por supuesto la sigue defendiendo. Vamos a ver, yo estoy convencido, de verdad se lo digo, o sea, no estoy fingiendo, de que la mayor parte de los votantes socialistas o populares, franceses, italianos, alemanes, etcétera, piensan que la política energética es un desastre, que la política de inmigración hay que cambiarla, que la política agraria donde nos está llevando, pero leche, sus partidos, cuando tienen que decidir todas esas políticas, se ponen de acuerdo sin decírselo a él. Y él se lo come. Y eso es lo que está pasando en el Parlamento Europeo. Entonces, alguien tiene que decir, y por aquí no, porque es que es a toda Europa la que están llevando por el sumidero. Por cierto, ya que estamos en esas historias, el 19 de octubre, vamos, si te parece, Raquel, a adelantar este vídeo que tenía preparado, porque no quiero que eso me pase. ¿Se acuerda usted de David Lafoz, verdad? El campesino de que se llevó a la muerte sencillamente porque el mundo se le había acabado. El 19 de octubre en Chinchón hay homenaje. Y nosotros vamos a hacer lo posible porque vaya toda la gente que pueda y por estar allí. Los que lo están montando sacaron un vídeo que hemos emitido en este programa y que ahora repetimos. Vamos con él y nos vamos a la publi. Para mí el campo es la vida. Para mí esto es la vida. Y aquí me crié con mi padre y espero seguir. En la tierra de Belchite, donde el sol quema fuerte, un joven se alzó desafiando la muerte. David Lafoz, agricultor de alma y corazón, su lucha por el campo fue su única canción. Desde los 15 el tractor fue su aliado, en tierras de Aragón su nombre fue forjado. No buscaba fama ni luces de ciudad, solo defender la tierra, su raíz y verdad. En 2020 en Tecata, con fuerza y sin temor, con su tractor a la aljafería en ardor. Salvemos el campo, gritó sin parar, pero el parlamento solo supo ignorar. Tras la Dana en Valencia partió, con manos solidarias el campo ayudó, sin descanso, sin miedo, contra la tormenta, mientras el sistema su voz se ausenta. Presiones y sombras, noches sin dormir, 18 horas para no vivir, llegó a decir. Un grito callado que nadie escuchó, una lucha silente que al mundo conmovió. David Lafoz, héroe del arado, su vida por la tierra siempre entregado. Luchó contra viento, lluvia y corrupción, dejando en la historia su profunda canción. Que su nombre resuene en cada lugar, ejemplo de lucha que no deja. Que nos vamos a Europa. Bueno, moción de censura, me parece que van 3, creo, contra Ursula von der Leyen. La votación, evidentemente, salió que Úrsula sigue. ¿Por qué sigue Úrsula? ¿Por sus dotes como estadista? No, por el consenso de intereses de socialistas y populares. ¿Intereses de quién? Rodrigo Ballester, ¿intereses de quién? Porque desde luego nuestros no. Quiero decir, de los ciudadanos de a pie, de ningún lado. Pero es que en Bruselas tienes una grosa coalición, una grande coalición, que es que ya está ensimismada. Está ensimismada y que lo hagan, que digan A o B, negro o blanco, piensan que siempre lo están haciendo bien. Yo me río, pero con mucha sorna, pero me río cuando veo, por ejemplo, a von der Leyen decir, bueno, ahora les vamos a quitar un 25% de burocracia a las empresas europeas. Pero si se la has puesto hace 2 años. Que es todo un retropedalaje, se está desmintiendo a sí misma, pero como no hay accountability, no hay responsabilidad política en la Unión Europea, pues el que dijo negro ahora dice blanco y se queda ahí tan tranquilo. Y es verdad que el balance ya es tétrico. Migración, pacto verde, acuerdos comerciales. ¿Pero qué están haciendo bien en la Unión Europea últimamente? Es que yo a veces me pregunto si la Unión Europea no es el enemigo de Europa. Y entonces... ¿Y qué te contestas? ¿Qué? ¿Y qué te contestas?
Yo soy el más ingenuo aquí, el más perdido de la mesa. Entonces todavía tengo un atisbo de esperanza. Un atisbo de esperanza. Pero es que ya se están pasando. Y es verdad que además lo que pasa con von der Leyen también es que hay un régimen presidencialista. Se pasan por el forro de los tratados. El Tratado de la Unión Europea dice que la Comisión Europea es un colegio, que es un órgano colegial. Bueno, pues ¿quién manda en la Unión Europea? ¿Quién manda en la Comisión Europea? Dos personas. Von der Leyen y su jefe de gabinete. Y ya está. ¿Quién es? Un alemán, Bernd Seubert, algo así. Por cierto, dato interesante, ese puesto estratégico de jefe de gabinete del presidente de la Comisión Europea lleva estando 20 años en manos de alemanes. Es decir, que el último de Barroso, el de Juncker y los dos de von der Leyen, todos alemanes. Todos. Llevamos 17, 18 años, que son solo alemanes, y probablemente el de von der Leyen termine el mandato y serán 20. Y luego, una mención también a este Parlamento Europeo, que es una vergüenza de Parlamento. Hablemos de... ¿Os suena Ilaria Salis? ¿Sabéis quién es Ilaria Salis? No tengo ni la menor idea. Ilaria Salis es una antifa italiana que se paseaba por las calles de Budapest y empezaba a dar porrazos a la gente que le parecían que podrían ser fascistas, de manera la más gratuita posible. Y estuvieron a punto de matar a 2 o 3. Esa señora la arrestaron en Budapest y cuando estaba en arresto domiciliario, la pusieron en una lista del Parlamento Europeo, la extrema izquierda italiana, para darle inmunidad. Y esta semana el Parlamento Europeo ha votado para darle impunidad. Es decir, que la estaba reclamando la justicia húngara y el Parlamento Europeo no ha levantado su inmunidad. Es decir, que una antifa, que es una asesina potencial, que iba a matar a gente por las calles de Budapest porque le salía de las narices, porque tenían cara de fascistas, el Parlamento Europeo la está protegiendo hoy en día, en nombre del Estado de Derecho. Ya. Luego vienen a Hungría a darnos lecciones de Estado de Derecho. Pero esto es más que orwelliano. Es más que orwelliano. Entonces, tenemos un Parlamento Europeo que se ha convertido en absolutamente tóxico, en una mala broma, una mala caricatura de Parlamento Nacional, que es un Parlamento de élites, y luego que no se sorprendan si en nuestros informes lo que proponemos es suprimirlo. Y sobre todo, por favor, ya es hora. ¿Cuál es la respuesta para evitar ya todo este despiporre en la Unión Europea? Repatriar competencias. Mira, migración llevan 25 años haciéndolo. Y ha salido fatal. Es un fiasco, ya sin paliativos. Bueno, yo les ha salido bien, Pero ya es hora de que reclamemos otra vez esas competencias. A su manera. El principio de subsidiariedad va en dos direcciones. Cuando lo has hecho mal a nivel europeo, te devuelves los poderes. Y hay maneras legales de hacerlo. Vamos a publicar un informe sobre migración en las 2 próximas semanas. ¿Quién es? MCC. ¿Centro Matías Corvino? Sí, en Budapest, Matías Corvinus Collegium de Budapest, con soluciones muy claras para reformar tratados rápidamente y reclamar el control en políticas migratorias al menos. Señores, nos quedan 3 minutos antes de irnos al reportaje que ha hecho Yago Soler en Estrasburgo estos días. Así que, si os parece, a minuto por barba, Pedro, Carlos, Fernando. Oye, yo te quería preguntar... No, es minuto por barba, tú, no lo preguntes, porque si no... No, bueno, a ver, simplemente es muy sencillo. Oye, que llevan meses saliendo noticias de que las empresas alemanas automovilísticas tienen que cerrar plantas y despedir gente porque el coche eléctrico no funciona. Y estos siguen empeñados en seguir con el plan que prohíbe la venta de coches de combustión para, ¿qué es? ¿2035? Sí. No cambian. Bueno, Merz se ha quejado y probablemente lo vuelvan a poner encima de la mesa. El PPE de Manfred Weber, del inefable Manfred Weber, que votó a favor de esta medida absolutamente suicida, también está cambiando de opinión. Pero ¿sabes cuál fue también un poco el problema? Que la industria lo luchó muy poco. Tengo un muy buen amigo, Por las subvenciones. Sí, pero que también la industria automovilística europea fue muy pardilla y muy idealista. Y estaba también con este síndrome de auto... porque la industria dijo, bueno, necesitamos más tiempo, pero claro que vamos a pasar al eléctrico. Esto también ha sido un error. Tenían que haber defendido con uñas y dientes lo que mejor saben hacer, que es el motor. Eran las subvenciones. Joder, ya está, ya nos habéis dejado 100 minutos a... Queda Carlos, quedan como si no hablaras. 50 segundos, Fernando, Ya, 50 segundos, Carlos. Usted primero. Caballero. No, yo solo quiero decir que, como decía José Javier, la política es dinámica y la Unión Europea, que empezó siendo una buena idea, ahora es una cárcel de pueblos. Exactamente igual. Una cárcel de pueblos. Igual que la Unión Soviética en su día. Se ha presentado esta moción contra von der Leyen y ella, en su discurso, lo que ha dicho básicamente es que tenemos que estar unidos porque ahí está Rusia. Y Rusia no nos quiere desunir. Y Rusia es culpable. Bueno, Rusia es culpable, pero nuestra infantería, ya sabes, lo que decía la canción. Rusia es culpable. Esa es la idea de von der Leyen y es lo que nos quiere vender. Todo esto ha sido, además, y tiene interés. Ha sido una cuestión impulsada desde Francia.
desde la Francia insumisa y Bardella también, o sea, cada uno por su lado, han impulsado esta moción contra von der Leyen para quitársela de medio y tal, porque ellos están en el discurso de que esta es un muñeco de Macron, cuando no es verdad, los dos son unos muñecos de otros. Exactamente. Tal. Y hemos llegado a un punto, ya termino, en el que, de verdad, con lo que está sucediendo en España y en Europa, pero a nosotros nos tiene que importar sobre todo en España, hay que plantear muy seriamente el debate de que España debe salir de la estructura política de la Unión Europea. Mantener las relaciones económicas son nuestro entorno y es la realidad que nos arrastra, pero en cuanto a lo que es la unión política, Europa, no solamente la Unión Europea, Bruselas, no solamente es un fracaso, sino que es la negación misma de Europa. Si queremos preservar Europa y queremos preservar España, tenemos que salir de esa estructura política fuera de la Unión Europea. Se puede hacer perfectamente, como tú dices, mediante un proceso de reversión de las competencias, pero el objetivo tiene que ser eso. Hay que destruir la unión política de la Unión Europea. Señores, ha sido un placer como siempre. Usted quédese ahí, porque ahora viene Yago Soler, que entrevistando gente muy interesante precisamente en el contexto de la moción contra Úrsula. Pero nosotros vamos a ver el reportaje con ustedes aquí. Rodrigo Ballester, Pedro Fernández Barbadillo, Carlos Esteban, Fernando Paz. Muchas gracias a los cuatro y gracias también a Yago por el viaje que se hizo, que ya verá usted que la cosa está francamente bien. Mireia Borràs, Buxadé, en fin, muy interesante. Estamos con Jorge Buxadé. ¿Qué esperas de esta moción de censura que se vota el jueves? Me comentabas ahora que, bueno, un día bastante agrio, ¿no?, de cómo está votando el Parlamento Europeo. Pues este Parlamento vota barbaridades, ¿no? Hoy, por ejemplo, se votaba el levantar la inmunidad, es decir, liberar la protección que los eurodiputados tienen respecto de una tipa italiana que se fue a Hungría, que forma parte de la organización terrorista Antifa, antifascistas estos, y se fue a Hungría, que cometió gravísimos delitos. Hay un juez húngaro que le esté persiguiendo y aquí la izquierda masivamente, y seguro que diputados también del Partido Popular Europeo, porque si no los números no dan, han votado a favor de protegerla y de que no sea juzgada. Una miembro de una organización terrorista como es Antifa, y al final es lo mismo que ha hecho Sánchez. Sánchez ha indultado a aquellos de Zaragoza que atacaron una carpa de Vox y aquí directamente es que no falta ni que les indulten, directamente les protegen para que no sean juzgados por los gravísimos delitos que cometieron. Este es el Parlamento Europeo, con lo cual de la votación de la moción de censura del jueves, pues yo confío en que va a haber un voto, por supuesto, unánime del Grupo Patriotas, que eso pone de manifiesto que somos el grupo más fuerte, con más ímpetu, con más entusiasmo, y luego que con toda seguridad vamos a conseguir apoyos en prácticamente todos los grupos y el que vote a favor de Úrsula, pues que tenga que responder de votar a favor de Úrsula. También votaba la izquierda, tiene también sus papeles en contra de la presidenta de la Comisión Europea. Sin embargo, bueno, lógicamente el Partido Popular, es obvio, ¿no?, la respalda. Los socialdemócratas le dicen que bueno, que la respaldan, pero que no es un voto en blanco. ¿Confiáis en eso, en que si hay otra moción de censura en un futuro le van a volver a poner la alfombra roja? ¿O? No, yo creo que aquí la coalición de populares, socialistas, verdes y progres se mantiene por ahora incólume. El Partido Popular está a gusto. Weber ayer en el discurso de la moción de censura, el diputado alemán, líder del Partido Popular Europeo, hizo un discurso en que nos puso a nosotros al mismo nivel que a la extrema izquierda, es decir, a Podemos, a Bildu o a los terroristas de toda Europa. Entonces, esto es lo que está el Partido Popular Europeo. Ellos quieren mantener esa coalición con los socialistas y los socialistas quieren mantener la coalición con el Partido Popular porque de esto viven. Llevan 50 años viviendo de esto, de repartirse el poder, de repartirse puestos y, por supuesto, no van a permitir que el Grupo de Patriotas por Europa, que lo que queremos es airear esto y que empiece a oler un poquito bien, levantar todas las alfombras, que salga toda la corrupción, que el dinero de los europeos se quede en los bolsillos de los europeos, ellos no lo van a permitir. Es una presidenta de la Comisión bastante polémica, ha tenido varios escándalos, desde Patriots, de Vox. ¿Con cuál os quedáis, por así decirlo? O sea, ¿cuál creéis que ha sido el punto y final ya para Úrsula?
Bueno, escándalos hay muchísimos. Yo creo que el más llamativo es el de los tweets o de las comunicaciones con el CEO de Pfizer, que de repente aparecen que han sido borrados del móvil, porque es el más llamativo, porque se parece mucho a lo del fiscal general del Estado, porque además ya ha sido condenada Úrsula y la Comisión Europea por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es decir, que el propio Tribunal de Justicia de los burócratas haya condenado a la Comisión. Fijaos lo grave que tiene que ser lo que ha hecho Úrsula. Pero es que todo es un escándalo. Firmar Mercosur 20 años más tarde en contra del sector agrario, o firmar el acuerdo con Estados Unidos, con Trump, en el que prácticamente te arrodillas ante Trump después de haberle insultado durante 6 meses, claro, y que el que va a sufrir las consecuencias es el sector primario. Y a mí me duele mucho, mucho, mucho el escándalo del lobby verde, que se llama, es decir, ese dinero que se dio al parecer a organizaciones, digo al parecer porque como no nos dan la información, pero ha salido ya publicado en muchísimos medios y estamos intentando crear una comisión de investigación y la rechazan, con lo cual es el primer indicio de que no quieren enseñar la realidad, a lobbies, a ONGs verdes, para que de alguna manera influyesen en los eurodiputados y acabasen votando a favor del Pacto Verde Europeo. Y eso afecta directamente al Partido Popular Europeo, que son los que votaron a favor del Pacto Verde. Y a mí eso me preocupa muchísimo y me gustaría saber qué eurodiputados fueron tocados por esas ONGs verdes y a última hora cambiaron su voto. Bastante peligrosos lobbies en todos los países, también en instituciones pues como la Unión Europea, ¿no? Que tenga esos juegos de poder. Ya para terminar, última pregunta, Jorge, hablabas de Mercosur, hablabas del sector primario. En estos días de trabajo aquí en el Parlamento en Estrasburgo se ha sacado eso a relucir. ¿Cómo está ahora mismo? Porque la situación, ¿no? del sector primario en Europa, ahora cuando veníamos con el tren veíamos esos campos, o cuando aterrizamos con el avión. O sea, Europa es primordial en ese sector a nivel mundial y hay unas voces que no se están escuchando, ¿no? Sin duda, no se escuchan y además les engañaron porque les prometieron mucho justo antes de las elecciones europeas. En campaña todo el mundo les prometió, pero Ursula von der Leyen y el Partido Popular Europeo en la primera de cambio han firmado el acuerdo con Estados Unidos, han firmado el acuerdo de Mercosur, que también afecta al sector agrario. La semana pasada conocimos que la Comisión Europea también ha firmado el acuerdo o ratificado el acuerdo con Marruecos, que fue declarado ilegal por el Tribunal de Justicia y que también perjudica a nuestros agricultores y ganaderos, se convierten en la moneda de cambio de los negocios de las élites. Eso no ha cambiado, es la estafa. Y a los del Partido Popular Europeo y los socialistas aquí dicen no, y nosotros defendemos al campo, pero luego presentan una propuesta de política agrícola común con 22% menos de presupuesto para nuestra gente. Por supuesto, sin campo no podemos vivir, sin pesca no podemos vivir, sin la agricultura, la ganadería. Y lo que pasa es que aquí en Bruselas o en Estrasburgo, donde te puedes ir a comer a los mejores restaurantes, si no vives en la realidad, es la puñetera burbuja, y ellos no sé si se creen que lo que se comen a la hora de cenar viene de Marte. En cualquier caso, esa calidad que comemos no viene de países del tercer mundo, ni por supuesto de China, sino que viene de nuestro campo, del campo español, que es el mejor del mundo, el mejor aceite del mundo, el mejor vino del mundo, la mejor pesca del mundo. Somos los mejores y nosotros lo que queremos es que sigan los nuestros siendo los mejores, exportando y ganando muchísimo dinero. Queremos que nuestros agricultores sean ricos, queremos que nuestros ganaderos sean ricos, que los pescadores sean ricos y no solo sean ricos los banqueros o los de las grandes tecnológicas. ¿Hay esperanza entonces de que todo el mundo en Europa en un futuro a lo mejor se sienta confiado en estas banderas? Yo creo que hay esperanza en el futuro. El futuro es la victoria de nuestros socios en Chequia el pasado domingo. El futuro es la victoria que va a llegar dentro de 2 semanas en Países Bajos del Partido de la Libertad de Wilders. El futuro es Marine Le Pen en Francia. El futuro es, por supuesto, Orbán en Hungría, y el futuro es Abascal en España. Ese es el futuro, y el futuro pasa evidentemente por reformar el funcionamiento de la Unión Europea, garantizar que se respetan la libertad de los parlamentos nacionales, los gobiernos nacionales, y cooperar. Y cooperar significa que no haya personas como Ursula von der Leyen que dicen lo que tenemos que hacer y que nos imponen y nos miran con esa cara de Úrsula que además parece enfadada siempre, porque es que siempre está enfadada. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros.
Bueno, pues ahora nos encontramos con Mireia Borràs. La agricultura es algo principal en la Unión Europea. Viniendo, por ejemplo, a esta sede, ¿no?, en Estrasburgo, viniendo en tren, ves esos campos, ves esas ovejas, ves a los agricultores. ¿Qué tiene que decir Europa a esa voz que ya desde muchos sectores, tanto mediáticos como profesionales, está pidiendo ayuda, ¿no? Y desde aquí, desde esta sede de Estrasburgo, la de Bruselas, incluso la de Luxemburgo, no se le está dando toda la importancia, ¿no?, que debe de tener. No se le está dando absolutamente ninguna importancia, todo lo contrario. Esta comisión no para de atacar al sector primario, a nuestro campo, a nuestros agricultores y ganaderos tan importantísimos además para nuestra soberanía alimentaria y para alimentar a todos los europeos, ¿no? Es un sector esencial, estratégico y debemos no solamente apoyarlo sino también cuidarlo y preservarlo, porque además también son los garantes de nuestro medio ambiente, de nuestros montes, de nuestros campos, de la biodiversidad. Si ellos no cuidan el monte, ¿quién lo va a cuidar? Si ellos no cuidan nuestros campos, ¿quién lo va a cuidar? Ellos son los que más cuidan nuestra naturaleza, pero además, como digo, son esenciales pues, para mantener nuestra soberanía alimentaria, nuestra salud y que podamos alimentarnos en las mejores condiciones. Dicho esto, esta comisión lo único que hace es atacarles, en primer lugar con el Pacto Verde Europeo, que es lo que hemos estado hablando. El Pacto Verde Europeo, ese gran paraguas del que emanan tantísimas legislaciones ecorradicales que lo que hacen es criminalizar al agricultor y al ganadero, como si fueran malos malísimos de la película, y en base a eso pues imponer un montón de requerimientos, de impuestos, de restricciones, etcétera, ¿no? Dicho esto, lo que se está haciendo con todas esas estrategias y legislaciones es destruir la rentabilidad del campo. Si el campo deja de ser rentable, al final no hay relevo generacional y ¿qué es lo que está pasando? Que se están diluyendo, se están extinguiendo cada vez más las explotaciones agrarias y ganaderas y tal. Cada año se destruyen y desaparecen miles y miles de explotaciones en toda Europa, ¿no? Entonces es evidente que este Pacto Verde es malo, no, malísimo, nefasto y terrible para nuestros agricultores. Y por eso nosotros, cuando viene esta comisión a intentar un poco poner parches a toda esta legislación tan negativa para nuestro sector primario e intenta poner parches como el que se ha intentado poner esta semana, el paquete de simplificación y demás, pues bueno, sí, algo soluciona muy poquito, pero no es realmente un cambio radical y sustancial como el que nosotros pedimos. Y por eso nosotros pedimos la derogación inmediata del Pacto Verde Europeo. ¿Por qué? Porque es la única manera de devolverle la competitividad y la productividad y rentabilidad al campo, ¿no? También la competencia desleal, un tema importantísimo. Se está ejerciendo una competencia desleal como estrategia de la Unión Europea, por ejemplo, con Mercosur, también los acuerdos de UE en Marruecos, que además afrentan a nuestra inteligencia, porque lo que ha hecho la Comisión recientemente es invalidar esa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que decía que el acuerdo comercial era inválido porque afectaba al Sáhara Occidental, y entonces la Comisión Europea se ha inventado ahí un tejemaneje para seguir, digamos, con ese acuerdo comercial que sabemos que trae productos del Sáhara Occidental. Entonces, la Unión Europea al final está en esas, está en seguir restando competitividad a nuestro campo, a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, y en seguir fomentando esa competencia desleal, como digo, con Mercosur o con Marruecos, y con otros países también, pero estos son quizá los dos casos más sangrantes, mientras a los nuestros no les da ningún tipo de ayuda, todo lo contrario, les sigue asfixiando de burocracia, de costes, restricciones, etcétera. Entonces, nuestra postura aquí es muy clara. Estamos con el campo luchando por ellos, que al final es por todos los españoles y por todos los europeos, por su seguridad y soberanía alimentaria, y estamos del lado de los productores, de los ganaderos, de los agricultores, aquí luchando en contra de cada una de esas medidas que les ataca, les destruye y además les criminaliza injustísimamente. Mireia, esta semana precisamente aquí en el Parlamento Europeo en Estrasburgo se ha hablado sobre Mercosur, ese pacto que comentabas. La Unión Europea, ¿no?, está eligiendo entre dinero o bienestar para el sector primario europeo. Es cierto que son los dos principales bloques económicos del mundo, pero claro, aquí entra el posible perjuicio al vino español, al vino italiano, a la carne alemana. Es decir, habría que mirar muy bien todos los detalles de ese acuerdo de caso llegar a buen puerto y que se materialice, ¿no? Bueno, sí, la Comisión habla de cláusulas de salvaguarda, de que va a exigir esa reciprocidad a los países del Mercosur, pero bueno, esto al final es un brindis al sol, como se dice, porque sabemos que es
imposible. O sea, la Comisión no puede de ninguna manera garantizar que los productores en Brasil, con la extensión de terreno que tiene Brasil y los miles de productores que tiene, o en Argentina, o en Paraguay, o en Uruguay, puede cumplir esas condiciones exactamente como las cumplen nuestros productores y agricultores aquí en Europa, ¿no? Entonces, como de ninguna manera la Comisión puede garantizar que se cumplen esas normas y requerimientos allí como aquí, pues al final es, como digo, un brindis al sol, porque no se puede garantizar de ninguna manera que hay unas condiciones justas. Al final, lo que tenemos que hacer, insisto, es derogar el Pacto Verde, que es lo que infla de costes y restricciones y burocracia a nuestros productores, y solo de esta manera pues sí que podrían competir en igualdad de condiciones con, por ejemplo, un acuerdo de Mercosur. Y nosotros lo hemos dicho, no estamos en contra del libre comercio para nada, todo lo contrario. Lo que estamos en contra es del comercio en desigualdad de condiciones, del comercio pues eso, que plantea una competencia desleal, como es este caso con Mercosur, porque nosotros estamos exigiendo a los nuestros unos requerimientos y un esfuerzo extraordinario que no le exigimos a los de fuera. Es absurdo y además, como digo, también pone en riesgo la seguridad alimentaria de los europeos, porque si aquí estamos prohibiendo ciertas sustancias porque son nocivas, por ejemplo, pues eso, para la salud, como argumenta la Unión Europea, porque entonces sí que permitimos la importación de alimentos tratados con esas sustancias. No tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, bueno, una vez más se pone de manifiesto esta hipocresía que inunda a Bruselas, a esa Unión Europea, esa política de despacho que no tiene ningún sentido, igual con la ley, por ejemplo, de transporte animal. La ley de transporte animal es un reglamento nefasto que no hay por dónde cogerlo, que dice cosas absurdas, como que hay que darle más espacio a los animales en los camiones a la hora de ser transportados, sin conocer que si un animal tiene demasiado espacio en una curva, al final lo que va a hacer es caerse y dañarse. Sin embargo, cuando los animales van apilados y bien, ¿sabes?, juntitos, pues los animales al final, entre ellos, se amortiguan el golpe. Entonces, esto, cuando uno se encuentra un reglamento así, dices, es que esta gente no ha salido de su despacho, esta gente no ha pisado una explotación ganadera en su vida, ¿no? Y entonces no entiende cómo realmente se transporta un animal. O cuando dicen que una gallina no quieren que toque la cresta con el techo de la jaula, pero es que usted no sabe que la gallina va agazapada, va bajita, no va de pie en el transporte. Entonces, en fin, son toda una serie de incongruencias y de situaciones que te das cuenta que es que esta gente no sabe lo que está haciendo muchas veces, ¿no? Entonces, frente a toda esta legislación, que al final es una legislación animalista, ideológica, ecorradical, pero que no tiene ningún sentido ni protege al animal ni a la naturaleza, pues frente a eso está el sentido común que pretende aportar Vox, la voz del campo, la voz de los que de verdad saben y conocen pues eso, esta realidad del campo, y no los burócratas de Bruselas que no saben muchas veces ni lo que están haciendo, ¿no? Entonces nosotros vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes al campo, a nuestros productores, frente a esa competencia desleal que tanto daño les hace, y frente a políticas que, lejos de protegerles, lo que hacen es atacarles y criminalizarles, como digo. Pues muchísimas gracias, Mireia Borral, la voz del campo, al menos aquí en Vox, en el Parlamento Europeo. Muchas gracias. A vosotros, muchas gracias. Bueno, pues ahora mismo en el Parlamento Europeo se habla de muchas cosas, pero es cierto que a lo mejor el papel social de la mujer y de la familia pasa desapercibido en estas instituciones. Los titulares se van más por las armas, por la economía, pero a nivel sociedad también se hacen cosas aquí, ¿no? Bueno, perdón que me ría, porque es verdad que, o sea, no solamente no se hace por estas causas que has dicho, como la mujer y la familia, sino que se hace contra la mujer y la familia, ¿no? Se sigue perseverando en esta ideología de género, que es una traición a la mujer, porque no solamente nos borra como identidad, sino que además intenta favorecer que tengamos una vida que es contraria a los anhelos naturales. La palabra familia no aparece, la palabra maternidad no aparece. Se entiende que el apoyo a la mujer embarazada es reducirla a su función reproductiva hasta ese punto, ¿no? Entonces, ante este ambiente es el que vivimos aquí en Europa, vemos que todas las iniciativas son para intentar impulsar, o sea, están obcecados con el tema de la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, el aborto explícitamente. Hay una iniciativa ciudadana que se llama My Voice by Choice, que pretende que la Comisión pague un turismo del aborto para que aquella mujer que tiene un embarazo imprevisto pues no tenga más remedio que abortar, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que se vive aquí, y es verdad que la familia no se reconoce como que tenga una función social. De hecho, pues vemos el impulso también que se quiere para fomentar la inmigración y no la natalidad, ¿no? Vemos a las familias europeas
que no llegan a fin de mes, ni trabajando la pareja, ni trabajando dos, y no tienen acceso a la vivienda, no pueden empezar una vida. Es verdad que estamos en un momento donde, bueno, yo creo que el pesimismo existencial o el pesimismo refleja ese suicidio demográfico que de alguna manera estamos sufriendo. Quizás esto es algo nuevo, ¿no?, en la Unión Europea, porque a lo mejor hace 2-3 décadas, un poquito más, estas políticas a favor, bueno, pues de la ideología de género, incentivar a la mujer a que esté, entre comillas, sola, que no forme una familia. Todo esto es nuevo, ¿no? O sea, hay mucha publicidad, mucho marketing de la Unión Europea que es bastante llamativo en un aspecto de la sociedad más conservadora, lógicamente, que es algo que antes, ¿no?, parece que lo están metiendo como a calzador, ¿no?, forzado. Bueno, me gusta que lo veas así, porque en cambio aquí ya el mandato pasado parecía que era algo aceptado por todo el mundo y que los derechos de la mujer siempre iban alineados a esta mirada que es la de la ideología de género, que es la de enfrentamiento hombre-mujer y la de mujer autónoma emancipada. Pero es verdad que no es así y no tenemos que dejarnos caer en esa... Ahora, por ejemplo, aquí se habla de regresión de los derechos de la mujer porque pensaban que esa incorporación agresiva de la mujer al mundo laboral, aunque tuviera que renunciar a la maternidad, era un logro conseguido, el aborto, los derechos, parecía algo conseguido. Y ahora ven que sí que es verdad que estamos un poco de vuelta, o sea, que estamos de vuelta y cada vez hay una llamada más a la sensatez. Quizá en Estados Unidos también hay un movimiento por la familia tradicional, más orgulloso, ¿no?, que expresa con más naturalidad, y aquí también pues vemos más diputados, más grupos donde pues, poco a poco hemos podido dar ese mensaje. También yo creo que hay una reacción social, o sea, hay una juventud que está reaccionando y que no se deja engañar por una ideología que les propone la nada, ¿no?, la nada o la soledad. Entonces ya sí que hay. Entonces yo creo que ese cambio social bueno, está acompañado por personas como yo, que evidentemente ya sabes que estoy felizmente casada, tengo 9 niños, me parece una maravilla y creo que hay que dar una imagen positiva de la maternidad, de la familia. Creo que es una institución, es la célula básica de la sociedad, pero que además es necesaria. O sea, sin la familia no va a haber un bienestar social. La mejor herramienta social, yo le digo a los socialistas, si queréis, el socialismo debería apoyar sobre todo a la familia y a la formación de empleo, ¿no? Cuesta creer que a veces justo apoyen todo lo contrario. Entonces sí que hay una vuelta, estamos otra vez hablando de la familia y la mujer, pero es verdad que también, justo por eso, hay una agresividad en contra, ¿no? Esa es la política, vamos a ver quién gana este pulso y yo espero que la sensatez y el sentido común y lo natural sea lo que gane. ¿Crees que entonces hay futuro más o menos, ahora que estamos viendo también cómo, bueno, pues pueden entrar otros países en este club de los 27? Cierto es que son a nivel, bueno, por motivos religiosos e incluso sociales, se me viene a la cabeza Moldavia y Ucrania, pueden potenciar estos pensamientos, ¿no? Es decir, de proteger a la familia, de aumentar la natalidad, de dar ayudas, ¿no?, a las mujeres que han tenido a lo mejor un embarazo no deseado. No, de hecho, ahora mismo los países que están sosteniendo que esta evolución no sea todavía más agresiva son los países del este, ¿no? Pues Eslovaquia, que acaba de reconocer en su constitución la protección del no nacido, también el reconocimiento de hombre-mujer, también el derecho de los padres a educar a sus hijos, y así también vemos a Polonia. Entonces sí que es verdad que sorprende la influencia de los países y su entorno cultural, ¿no?, del que vengan y cómo afectan, ¿no? Yo creo que ahora mismo, por más que quieran hacer ver que Europa solo tiene una dirección, es un pulso importante. Es verdad que no vamos a decir que hay una gran mayoría, pero vamos a tener unos meses por delante que la tensión, y a lo mejor nuestro éxito será conseguir, no sé si ganar, pero por lo menos que las diferencias que haya en los informes con respecto a estos temas por lo menos sean pequeñas, ¿no? En eso estamos, que se escuche. Si no, estamos, y eso yo creo que es una cosa que yo recuerdo como ciudadana, no tener a un partido al que votar que representara estos valores. Hoy está Vox, estamos aquí, y además Vox ha inspirado a otros muchos grupos, a otros muchos partidos de otros muchos grupos, ¿no? Entonces quiero decirte que ahora el mensaje por la vida o por la familia es algo que cada vez es más normal y más constante, y se dice con una naturalidad. Eso yo creo que eso es un logro que tenemos. Para mí, desde luego, como ciudadana, cuando votaba y no veía ese mensaje reflejado a nivel político, creo que es algo a destacar. Ahora tenemos que conseguir que a nivel de votos también las iniciativas sean cada vez más apoyo en esta dirección.